desde el área académica les damos la bienvenida, especialmente a Sergio Patiño, nuestro expositor de hoy, con el tema reintegro de hijos. Les recordamos que los que desean certificado coloquen en el chat de esta actividad sus datos completos, apellido, nombre y una dirección de correo electrónico. Muchas gracias, vamos a guardar unos minutitos, que sigue ingresando asistentes para dar después comienzo a la actividad. Nuevamente, muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias por venir. Ahora en unos minutitos, calculo que en 2-3 minutos más como mucho, ya estaremos comenzando con la actividad. Lanzamos más de 100 participantes actualmente, así que vamos a dar inicio a la actividad. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por participar en la charla de hoy. Muchísimas gracias, por supuesto, a las autoridades del queridísimo Colegio de Abogados de Lomas de Zamora, a Cristina, que también se encuentra presente hoy aquí del área académica. Muchísimas gracias siempre por su enorme trabajo, por en este caso siempre coadyuvar para que todas las personas puedan llegar a poder realizar los cursos de esta manera, a través del sistema virtual, a través de algo que nosotros estamos acostumbrados, como dije en la otra oportunidad, de poder dar charlas allí en el querido Colegio de Abogados, y hoy nos encontramos en esta situación atípica, realizando los cursos de esta forma, lo cual requiere un trabajo enorme de organización, y Cristina hace un excelente trabajo, así que muchísimas gracias a Cristina. Bueno, bienvenidos a todos. Algunos me conocen, nos hemos visto la semana pasada, el día miércoles, en el curso o en el taller sobre el tema de la responsabilidad parental. Mi nombre es Sergio Ariel Patiño, soy profesor adjunto de Derecho de Familia en la cátedra del Dr. Osvaldo Pitró, docente de la práctica profesional 3, también en la UNLZ, del Seminario de Ética y Formación Profesional, docente de lo que es Derecho de Familia y Sucesiones y coordinador de cátedra del Dr. Osvaldo Pitró en la Facultad de Derecho de la UBA, y docente titular de la materia del cuidado personal de hijos y la Convención sobre los Derechos del Niño. Bueno, el tema que vamos a ver hoy es reintegro de hijos. Obviamente que ustedes pueden recordar la semana pasada cuando charlamos sobre la cuestión de la responsabilidad parental, si bien es un tema muy teórico, por supuesto que luego se ve la aplicación en la faz práctica, la idea es que, bueno, que podamos lograr determinar que ese tema que vimos la semana pasada, el día miércoles, se relaciona mucho con este tema del reintegro de hijos, y vamos a ir viendo con el transcurso del tiempo y de la clase y de la charla de hoy, por qué motivos se relacionan tanto. Hay una terminología, un término puntual, que es muy importante tener presente, no solamente a la hora de solicitar lo que nosotros conocemos como reintegro de hijos, sino para poder también efectivizar el ejercicio profesional respecto al centro de vida de los niños y demás, que es el término de cuidado personal de hijos. Es muy importante tener el concepto en claro de qué es el cuidado personal de hijos. Si nosotros sabemos qué es el cuidado personal de hijos, también se nos va a hacer un poquito más sencillo, más simple, poder realizar y efectivizar lo que nosotros buscamos, que es el reintegro de los hijos, ¿sí? Vamos a hablar en forma de resumen y en consideraciones generales, ¿cuál es la distinción entre el cuidado personal y el ejercicio de la responsabilidad parental? ¿Son lo mismo? No, la verdad que no son lo mismo. Lo que hablamos el miércoles pasado guarda relación, pero obviamente no es lo mismo que el cuidado personal de hijos. El régimen actual del Código Civil y Comercial distingue entre lo que es el cuidado personal del niño del ejercicio de la responsabilidad parental, que son dos cosas distintas, ¿sí? En el régimen anterior, justamente como hablamos el miércoles, el ejercicio de lo que es la patria potestad era una consecuencia directa de la tenencia. ¿Se acuerdan que, bueno, hablamos de que antes se hablaba de la tenencia de hijos, que posteriormente cambió esta terminología con la llegada de lo que es la Convención sobre los Derechos del Niño el año 1989, que el niño pasaba de ser un objeto de tutela a un sujeto de derecho? Bueno, este cambio de paradigma fue muy importante también respecto a lo que nosotros entendemos por la figura de niños, niñas y adolescentes. Posteriormente, con la llegada del Código Civil y Comercial, se habla de esta distinción y esta franja etaria que va de los 0 hasta los 13 años, y posteriormente se habla de adolescentes hasta llegado a los 18 años, que se habla de los mayores de edad, ¿sí? Bueno, también hay un concepto muy relacionado que vimos la vez pasada, el día miércoles, que es el de la capacidad progresiva, ¿se acuerdan?
La autonomía progresiva, la capacidad progresiva es un concepto que nosotros vimos la semana pasada, que quizás lo podemos llegar a refrescar en el día de hoy. Pero bueno, partimos de la base que antes, con la patria potestad, o esta patria potestad, vieja patria potestad, era una consecuencia directa de la tenencia. O sea que básicamente tenía el ejercicio de la patria potestad el progenitor que estaba a cargo de la tenencia del menor de edad, algo que sabemos que hoy en día no se da, al menos de esta forma, y menos aún con esa terminología, porque parecía que estábamos hablando de objetos, como vimos la vez pasada, hablamos de la tenencia, parece que estamos hablando de una agenda, no sé, de un estuche, de una mochila, de algo que estamos hablando puramente de un objeto. Hoy sabemos que no es así. Bien. Dentro de estas consideraciones iniciales podemos entender que en el régimen actual, aún ante la no convivencia de los padres, ambos mantienen el ejercicio de la responsabilidad parental. Ustedes recuerdan que nosotros hablamos y dijimos que el ejercicio de la responsabilidad parental era conjunto, conforme lo establece el artículo 641 del Código Civil y Comercial. Podemos decir también que en un principio, ante el cese de la convivencia de los padres, la ley mantiene el ejercicio en cabeza de ambos padres, ¿sí? O sea, ambos van a poder ejercer justamente la responsabilidad parental. Todavía no hemos llegado a lo que es el cuidado personal de hijos, ¿sí? Vale aclarar. El artículo, a su vez, 649 del Código Civil y Comercial nos va a indicar qué es lo que va a suceder con el cuidado personal de hijos. Y básicamente el artículo en cuestión dice: cuando los progenitores no conviven, el cuidado personal del hijo puede ser asumido por un progenitor o por ambos progenitores. Y ahora nos vamos a preguntar todos nosotros qué es el cuidado personal de hijos, ¿no? Porque hemos visto, hablamos cuidado personal, pero tenemos que entender que esto está relacionado a la toma de decisiones de la vida cotidiana de los niños. ¿Sí? Esto es muy importante, es muy abarcativo y muy amplio. El cuidado personal implica eso, de esta toma de decisiones de la vida cotidiana. Cuando hablamos de la vida cotidiana y de la toma de decisiones, hablamos de temas tan importantes como cuáles. Les pregunto a ustedes. Pueden participar. Este taller va a ser muy interactivo, vamos a tener la posibilidad de poder interactuar, de poder charlar, de que ustedes puedan realizar las preguntas que crean, no va a haber ningún problema con eso, pero me gustaría que ustedes me puedan decir, si hablamos de cuestiones relativas a la vida cotidiana de esos chicos, de esos niños, niñas, adolescentes, ¿qué entendemos por eso? A ver. Ahí creo que están muy bien, están escribiendo por chat. Creo que todos están escribiendo por chat. Igual de todas formas pueden activar el micrófono, no hay ningún problema. Ahí están, llenaron de mensajes el chat, buenísimo, excelente. Salud, estudio, salud, educación, recreación, lugar de residencia, el colegio, actividades físicas, elegir el colegio, excelente. Religión, dónde vivirá el niño, viajes. Bueno, han puesto todo eso en el chat. Fantástico, sí. Hablamos de ese tipo de cuestiones, hablamos desde quizás lo de algunos dirán menor importancia, a lo de mayor complejidad. Podemos hablar desde el momento, el lugar de residencia, podemos hablar de si tiene que hacer algún tipo de tratamiento, de terapia, este deber de información también, ¿no? El deber de información que uno de los progenitores tiene respecto del otro, tiene que comunicarle las cosas que son fundamentales y propias de la vida cotidiana de ese niño, de esos niños o de los adolescentes. También cuestiones relativas a la salud y, por supuesto, infaltable, las cuestiones relativas a la educación. Un caso muy común que se da, aquel que, bueno, que justamente, valga la redundancia, se da cuando un progenitor, sin el consentimiento del otro, decide cambiarlo de colegio al otro niño o a los otros niños, vuelvo a decir, sin haberle preguntado, sin haberle informado siquiera o haber prestado un consentimiento de parte del otro progenitor. Sabemos que esto tiene que ser o realizarse en forma conjunta, porque afecta a cuestiones de la vida cotidiana de ese niño o de esos niños. Sí, por eso es importante también esta fluida comunicación que tiene que existir entre los padres. Fluida comunicación que nosotros entendemos que debe ser siempre dentro de los parámetros del respeto mutuo, a sabiendas de que hay un niño o que hay niños, bueno, justamente dentro de un proceso. Y si no estuvieran dentro de un proceso es lo mismo, tiene que existir un respeto entre las partes para tener que evitar de llevar un litigio justamente a los estrados de los juzgados o de los tribunales. La idea sería poder solucionarlo siempre de buena forma, pero bueno, sabemos muchas veces que esto no es así, que deben recurrir a una instancia judicial para poder dirimir este tipo de conflictos. ¿Qué pasa? Es importante que haya una fluida o una comunicación entre los padres, que se comuniquen estas situaciones propias de la vida cotidiana y que nosotros entendemos que son muy importantes.
Cuando esto no sucede, justamente es cuando aparece, o cuando aparecemos nosotros, los abogados en escena, para hacer valer los derechos tanto de una de las partes como de otra de las partes, y principalmente los derechos de ese niño, ¿sí? Bien, nosotros entendemos por razones lógicas que si los padres conviven, esto significa cuando no existe ningún tipo de problemática ni conflictiva, entendemos que el niño o los niños estarán a cargo de ambos. Esto no va a generar mayores dificultades. Pero ¿qué pasa? En caso de que ellos ya no convivan, dado que existió una separación o un divorcio, como regla general, bueno, se va a privilegiar de que el cuidado personal se dé por parte de ambos, ¿sí? Siempre esto implica de que las decisiones de la vida cotidiana se puedan llevar o que se puedan realizar o tomar en forma conjunta, siempre hablando en el interés superior de ese niño o de esos niños. Bien, respecto a las modalidades del cuidado personal, que esto es muy importante tenerlo en cuenta, marca el artículo 650 del Código Civil y Comercial que el cuidado personal compartido tiene dos modalidades, ¿sí? Que es alternado o indistinto. Siempre tenemos que recordar eso. El cuidado personal puede ser o alternado o puede ser indistinto, hablando de un cuidado personal de tipo compartido, ¿sí? Recuerden, compartidos que ambos toman las decisiones relativas a la vida cotidiana de esos chicos. Pero a su vez se puede subdividir, como vimos recién, en alternado e indistinto. Cuando se hace mención al cuidado personal de tipo alternado, esto implica que el hijo pasa periodos de tiempo con cada uno de los progenitores según la organización y posibilidades de la familia. Y después, en el indistinto, en esto, digamos, lo que más se puede destacar es que el hijo reside de manera principal en el domicilio de uno de los progenitores, pero ambos comparten las decisiones y se distribuyen de modo equitativo las labores atinentes a su cuidado. ¿Qué implica esto? Si hablamos de un cuidado alternado, que quizás no es el que se ve comúnmente, significa que el niño puede pasar un periodo de tiempo igual en la casa de un progenitor como en la casa del otro progenitor. Algunos dirían, obviamente utilizando términos que hoy ya no sirven, porque han quedado obviamente en desuso, totalmente derogados y actualizados, si hablamos del cuidado personal alternado, es lo que antes se llamaba comúnmente la tenencia compartida, ¿sí? Esto significa que estaban un tiempo exacto con uno de los progenitores y luego pasaban a estar un tiempo igual, similar, con el otro progenitor, ¿sí? O sea, en cierta forma no se lograba establecer del todo un centro de vida. Y esto también en parte es una opinión personal mía, ¿sí? Antes hablaba de esa vieja tenencia compartida, estamos hablando de un cuidado personal de tipo alternado, donde pasa un tiempo con un progenitor y un tiempo comúnmente igual con el otro progenitor. Lo que sí se da muy a menudo, que es casi por principio, por regla general, es el cuidado personal compartido bajo la modalidad indistinta, ¿sí? El indistinto es la regla. Hoy en día el cuidado personal compartido indistinto es la regla general. ¿Y qué implica esto? Digamos, uno de los puntos más importantes es que se logra establecer una residencia principal o un centro de vida de ese niño o esas niñas o esos adolescentes. Y aquí va toda la cuestión del tema del reintegro de los hijos, porque esto sí está relacionado íntimamente con la idea de este reintegro. ¿Por qué? Porque con este cuidado personal, compartido e indistinto, reitero, se establece un centro de vida. ¿Cuál va a ser la residencia principal de ese niño, de esas niñas o de esos adolescentes? Bien, respecto a lo que es el cuidado personal compartido alternado, que es el primero que nombramos, las particularidades, lo que se puede nombrar es que el tiempo dependerá de las circunstancias y particularidades que se presenten para cada caso, ¿sí? En general, y bueno, según también la práctica jurisprudencial, el tiempo que se toma para la división es semanal, pero bueno, por supuesto que hay excepciones. Yo he tenido casos, juicios justamente de este tema de cuidado personal, donde se logró establecer este cuidado personal compartido alternado, donde un niño estaba con uno de sus progenitores de lunes a lunes, una semana completa con uno. Y posteriormente cambiaba esa residencia para estar una semana exactamente con la madre y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Esta es la modalidad recomendada. La realidad y en la práctica no es una modalidad tan recomendada. Estamos hablando que es algo de tipo o de modo excepcional. Pero ¿qué pasa? En ese caso puntual que traigo a colación, ese niño, era un adolescente, estamos hablando de que es un chico de 13, 14 años, ya estaba acostumbrado, ya estaba moldado a esta modalidad, así que en cierta forma lo que se estaba priorizando
en este caso eran sus intereses, y este chico ya estaba acostumbrado, no tenía ningún problema, de hecho estaba encantado de que así sucediera, se pudo acordar sin mayores conflictos y esto posteriormente se homologó y no hubo mayores dificultades. Pero lo común, lo ordinario es que se realice de esa forma, un cuidado personal de tipo compartido indistinto y se logre establecer o estipular o fijar un centro de vida o residencia principal. Bien, justamente respecto a la otra modalidad, que es el cuidado personal compartido indistinto, una de las particularidades es que bajo esta modalidad, si bien el hijo reside de manera principal en el domicilio de uno de los progenitores, ambos padres comparten las decisiones y se distribuyen en modo equitativo las labores atinentes a su cuidado, que es ni más ni menos todo lo que ustedes dijeron a través del chat. ¿Sí? Estamos hablando de esas cuestiones relativas a la vida cotidiana de los niños que son extremadamente importantes. Bien, bueno, dentro de lo que son reglas generales, la regla general, como dije hace un momento, estipulada por el Código Civil y Comercial, se encuentra en el artículo 651, que es el que le sigue. A pedido de uno o ambos progenitores o de oficio, el juez debe otorgar como primera alternativa el cuidado compartido del hijo con la modalidad indistinta, excepto que no sea posible o que resulte perjudicial para el hijo. O sea, como principio general, siempre se va a estipular o establecer esa modalidad de cuidado personal. La excepción sería la otra modalidad, o bien el cuidado personal unilateral o también llamado unipersonal. Bien, respecto a lo que es el derecho y deber de comunicación, es importante señalar lo siguiente. El que le sigue, el artículo 652, nos dice que en el supuesto de cuidado atribuido a uno de los progenitores, el otro tiene derecho y el deber de fluida comunicación con el hijo. Se supera justamente la vieja denominación del régimen de visitas, que hoy no existe más. Sabemos que es el régimen de comunicación o régimen comunicacional también. Se reemplaza lo que es las visitas por la comunicación, la cual obviamente resulta más adecuada en virtud de la relación paterno-filial. Hoy sabemos, y más aún como por razones de público y notorio conocimiento, el contacto entre padres e hijos muchas veces se hace a través de dispositivos electrónicos, ¿sí? Como pueden ser celulares, a través de videollamadas, a través de Zoom también, reuniones como estas, por razones de público y notorio. ¿Sí? Por ese motivo se habla no de una visita, sino de una comunicación, ayornada totalmente a la relación que nos toca transitar hoy en día, esta situación atípica, donde por ahí es difícil desplazarse de un lugar lejano al otro y es mucho más aconsejable poder realizarlo a través de otras vías o medios telemáticos. ¿Sí? Bien. Dentro de lo que es este derecho y deber de comunicación, se debe mantener el contacto, comunicación y excepcionalmente suspenderlo o restringirlo. Obviamente que eso es una excepción. Siempre tiene que haber una comunicación porque esto le hace bien a todas las partes, principalmente al niño. Se ha señalado que la comunicación entre los hijos y el progenitor, excluido el cuidado personal, reviste los caracteres de inalienable e irrenunciable, ¿sí? Dado que tiende a la subsistencia de un lazo familiar y afectivo de especialísima importancia en la conformación de su aparato psíquico, por cuanto su limitación solo debe disponerse cuando se verifique la concurrencia de causas que pongan en peligro la seguridad o la salud de los niños. Entendemos también que el principio, la regla general es que haya una fluida comunicación entre padres e hijos. Y ante alguna situación que nosotros consideramos anómala, bueno, eso se puede ver restringido, pero no es el principio general bajo ningún concepto. Bien. Bueno, en resumidas cuentas, toda restricción o supresión del régimen de comunicación que pudiera propiciarse debe estar condicionada a un concreto y acreditado peligro o daño para la salud física o mental del menor de edad, o ante una fundada posibilidad de otro tipo de agresión, por lo que debe apreciarse con criterio riguroso, que esto es lo que hacen los jueces, obviamente en todas las ocasiones. No pueden suspender un régimen de comunicación, como quien diría, así porque sí, tiene que estar fundado en diversos tipos de motivos y razones que justamente ameriten la suspensión de un régimen de adecuada comunicación. ¿Sí? Pero en ese caso, en los casos donde se solicita la suspensión de un régimen de comunicación, hay que probar debidamente que el hecho de suspender el régimen de comunicación no afecta justamente a estos niños, niñas o adolescentes. Caso contrario, se debe cumplir siempre con el régimen de comunicación máxime si ha sido establecido
si ha sido establecido en forma judicial, ¿no? A través de un convenio o a través de un expediente de comunicación con los hijos o un derecho de comunicación. Bien, a su vez, el artículo 653 establece esta modalidad indicando ciertos aspectos que el juez debe ponderar cuando se establece un cuidado personal de tipo unilateral, ¿sí? O unipersonal, que son, bueno, estamos hablando de otra de las clases del cuidado personal, que es la prioridad del progenitor que facilita el derecho de mantener trato regular con el otro, la edad del hijo, la opinión del hijo, y el mantenimiento de la situación existente y respeto del centro de vida del hijo, ¿sí? Importante tener en cuenta el tema del deber de informar, que es algo que nosotros hemos conversado hace un rato, hace un par de minutos atrás, que está en el artículo 654, y también, bueno, la existencia de un plan de parentalidad que indica el 655. Muchas veces, muchísimas veces me atrevería a decir, se pueden confeccionar planes de parentalidad, lo que antes se llamaba el viejo convenio de tenencia, alimentos y régimen de visitas, que hoy no existe. Hoy estamos hablando de un plan de parentalidad donde se habla muchas veces cuál va a ser el cuidado personal del niño, cómo se va a desarrollar el régimen de comunicación y también cómo va a ser la prestación alimentaria, de qué forma, el quantum también, y todas las obligaciones, incluyendo cuestiones relativas a temas de obra social, tratamientos y demás. Que eso se estipula comúnmente, lo firman las partes, muchas veces lo firman también con sus letrados particulares y posteriormente piden que se homologue judicialmente. Va a salir una sentencia homologatoria justamente que le da fuerza a ese acuerdo que llevaron adelante las partes. ¿Y qué pasa? El hecho de que una de las partes no dé cumplimiento, no dé cabal cumplimiento con lo que ha sido acordado, se lo puede llegar a intimar o se puede ejecutar de acuerdo a las obligaciones que hayan asumido las partes, ¿no? Se entiende que si las partes suscribieron un acuerdo es para que ese se pueda cumplir cabalmente, de acuerdo a lo que han convenido y han firmado, y más aún con participación y presencia de sus letrados particulares. Bien, ahora ya teniendo este conocimiento o estas consideraciones iniciales respecto a lo que es el cuidado personal, y nos fundamos en lo que es el tema del centro de vida de ese niño o de esos niños, sabemos que tenemos un centro de vida, ese centro de vida se debe respetar porque siempre va a ir en interés superior de ese niño o de esos niños, y en una ocasión puntual uno de los progenitores decide no reintegrar a ese niño por determinadas circunstancias, porque considera que no lo quiere hacer, porque no lo quiere hacer básicamente, porque considera que uno de los progenitores está en falta y por ese motivo el niño o esos niños deben estar a exclusivo cuidado de esa persona, o un sinfín de causas por las cuales una de las personas decide no reintegrar a ese niño. Muchas veces se da que existe un acuerdo judicial que se debe cumplir, en el cual existe un régimen de comunicación donde un padre debe ir a retirar a su hijo del domicilio materno, o dependiendo del caso, y debe reintegrarlo a dicho domicilio en un horario puntual. Y muchas veces eso no sucede, porque lo reintegra más tarde, porque decide no reintegrarlo, y vamos a adentrarnos en esta problemática, vamos a hilar un poquito más fino. Muchas veces pasa que uno de los progenitores decide llamar a la otra persona, que es con quien está el niño, y no atiende el teléfono, no atiende las llamadas, no atiende los mensajes, empiezan los bloqueos de celular, bloqueos de WhatsApp, y bueno, se empieza a tornar un poquito más dificultoso todo, ¿no? Porque probablemente lo llamen a ustedes como letrados y digan, mirá, me lo tendría que haber traído a las 6 de la tarde y son las 8 y yo estoy esperando acá desesperada, no me atiende los llamados, no me atiende los mensajes, no responde los mensajes, y cuando lo llamo me figura como que me cae la casilla, como dicen comúnmente, la casilla del celular y no tengo forma de dar con esa persona. Y ahí nos encontramos en un verdadero problema, porque en este caso el tiempo, el factor de tiempo es preponderante. Van a pasar cada vez más horas y obviamente esto va a generar una ansiedad mayor en las personas, en el propio niño obviamente, y bueno, en nosotros como letrados que también tenemos que accionar. Lastimosamente estas situaciones se dan en muchas oportunidades durante los fines de semana, cuando sabemos que los tribunales no están abiertos, cuando no tenemos una forma de poder plasmar eficientemente o efectivamente en ese acto
un escrito, no tenemos la forma, vamos a tener que remitirnos al primer día hábil para poder hacerlo. Esto hablando no en la práctica común, en la práctica cotidiana. Nos encontramos un fin de semana que el patrocinado de ustedes lo llama y les comunica esta situación y necesita una solución inmediata. Pero ¿qué pasa? Es un domingo, son las 19 horas y nos encontramos un poquito complicados para poder accionar. Sabemos que tribunales a esa hora muy probablemente no nos atiendan, no nos va a atender en ese horario y ese día inhábil, ¿no? Seguramente a algunos de ustedes les habrá sucedido esto. Acá veo también en el chat que están colocando, haciendo algunas preguntas. También dice, llegan a enviarse mail diciendo, sí, que no lo van a reintegrar. Bueno, como dice Di Princio María Constanza, también allí, que informa que también por correo electrónico, yo no quise decirlo el tema del correo electrónico, porque eso implica quizás un tiempo mayor. Normalmente uno se remite a lo que más rápidamente se puede efectivizar, que hoy en día es el teléfono, las llamadas, el WhatsApp, sí, en muchos casos también lo hacen a través de correo electrónico. Y eso en cierta medida es como que queda registrado, ¿no? El tema de los correos electrónicos queda registrado, esa comunicación queda registrada. Y les pregunto a ustedes, estamos en un taller, nos encontramos en esta situación de hecho, en la cual hay un acuerdo y la otra persona unilateralmente toma la decisión de no reintegrar a ese niño o esas niñas. Pueden habilitar el micrófono si quieren, no hay ningún problema. Veo que muchos están escribiendo a través del chat, pero pueden habilitar el micrófono, porque para eso estamos aquí, estaría bueno poder conversarlo. ¿Qué harían ustedes en este caso? Eso es lo que comúnmente yo preguntaría si estaríamos en el querido colegio de abogados, estaría caminando por allí, ustedes estarían sentados allí tomando nota, y les pregunto a ustedes, ¿cómo procedemos? Roxana, ¿de qué quiere hablar? Lo envío a la comisaría de la mujer a que haga la denuncia por impedimento de contacto. Bien, lo que dijo Roxana respecto al tema de la denuncia es plausible, está perfecto. Quizás el tema del impedimento de contacto normalmente se da cuando uno de los progenitores, el que tiene un derecho normalmente o comúnmente de visitas, la otra parte no permita que tenga contacto indebidamente o injustificadamente con esa persona. Sin lugar a dudas va a suceder lo que dijo Roxana. En este caso, un progenitor que tiene el derecho de poder tener contacto o una comunicación, como antes le decían, visitas, régimen de visitas, y la otra parte no le permite, injustificadamente, sin lugar a dudas puede realizar una denuncia por un impedimento de contacto. Pero allí nos encontramos quizás en una situación distinta. Está muy bien lo que dijo Roxana, pero bueno, lo veríamos dentro de la aplicación del progenitor que debe tener contacto con ese niño. Pero ¿qué pasa? Aquí lo que estaría sucediendo es que no se respeta o sea, tenemos un centro de vida y el progenitor que debía reintegrar a ese niño o esa niña en un horario puntual no lo hizo. Incluso deja que pasen 24 horas, 48 horas, no da ningún tipo de señal de vida. Bueno, bien, es una alternativa poder realizar una denuncia contando todos estos hechos, contando este episodio y por supuesto también pidiendo un reintegro, porque comúnmente la comisaría después a la persona que le están tomando la denuncia le preguntan cuál es su objeto, cuál es su objetivo, qué es lo que ellos quieren solicitar. Aparte de una intervención, nos dicen digna intervención del juzgado de familia que corresponda, muchas veces, bueno, ellos también logran determinar, quiere solicitar un reintegro, quiere solicitar, no sé, una medida por un impedimento de contacto y demás. Acá veo que muchos dicen, ahí está, no sería impedimento, bueno, dicen el tema del reintegro, perfecto. María dice, depende si tienen un acuerdo homologado. Me comunicó no, está bien, me comunico con el letrado de la otra parte, sí, muchas veces también sucede. Bueno, si ustedes tienen en este caso el teléfono de contacto del letrado de la contraria, bueno, para poder agilizar un poquito más la situación, y siempre o sea, creo que lo importante es la buena predisposición, tanto un letrado como del otro, de dar una solución expeditiva o expedita, ¿no? Si tenemos un letrado de la otra parte que tiene intenciones de poder solucionar esta problemática rápido, sin entrar en la órbita judicial y sin tener que judicializar toda esta cuestión, lo más factible es que se comunique con el letrado de la otra parte se comunique con su cliente, su patrocinado, le comunique esta situación justamente, que también le indique cuáles son las consecuencias legales que va a tener si esta persona no cumple con lo que fue acordado en sede judicial, ¿sí?
Muchas veces sucede que la parte, bueno, en ese sentido rectifica su accionar y decide hacer el reintegro de ese niño o de esos niños en el domicilio materno. Pero puede suceder que muchas veces no pase eso. Sí, hay un acuerdo en el cual se establecen en la debida comunicación, cómo se va a realizar, quién va a ir al domicilio, en este caso materno, paterno, para poder buscar a esos niños, y cuándo los van a reintegrar, si hay pernocte, no hay pernocte. Eso está bueno. Creo que alguien habilitó para poder hablar, me Si parece. No sé puedo si es. hacerle una Sí, por consulta. supuesto, Solange, ¿no? ¿Qué tal? Sí, Sí. buenas tardes a todos. La consulta es, ¿necesariamente se necesita un acuerdo homologado? Porque en particular me ha ocurrido que muchas veces se entiende que el acuerdo se empieza a cumplir a partir de la firma y la homologación tarda meses en llegar, y tomado de eso, de que no está homologado, es que muchas veces no se cumple. Ujú. Entonces, ¿necesariamente tenemos que tener un acuerdo homologado? Tengan en cuenta esto. Buena pregunta la que hizo Solange. Tengan en cuenta de que las partes ya han asistido, en ese caso, siguiendo este ejemplo, han asistido a una audiencia, en esa audiencia se ha arribado a un acuerdo, a un compromiso que se debe cumplir, que las partes deben cumplir, y ese acuerdo, a ver, normalmente sucede que se corre visto, se da vista al asesor de menores e incapaces, ¿sí? Para que el asesor de menores e incapaces se pueda, en cierta forma, notificar de ese acuerdo al cual arribaron las partes y que también se sugiera su homologación. Pero a veces pasa que esa homologación tarda un tiempo en que se pueda efectivizar, ¿sí? Esto a mi entender, no tiene que ser un obstáculo para que se pueda llevar adelante el reintegro, porque las partes ya han arreglado un régimen de vida respecto de ese niño o de esos niños, ¿sí? Por ahí el acuerdo tarda muchísimo tiempo en homologarse y eso no le quitaría el derecho a una de las personas a perder ese centro de vida, o que ese niño o esos niños pierdan el centro de vida. Si bien es importante, obviamente, la homologación, y no solamente la homologación, porque a veces, bueno, justamente sale la sentencia homologatoria y después las partes se tienen que notificar, que es importante que esa sentencia quede firme, porque puede haber salido la homologación y las partes pueden estar o no notificadas de dicha sentencia. Bueno, ahí veo que están haciendo también algunas otras preguntas. Y no sé si alguien quería preguntar algo más respecto a eso, porque veo que como que activaron un micrófono. Sí, Doctor, que Gabriela, sí. una pregunta, sí. ¿Cómo está, Gabriela? Referida sobre todo a la cuestión de que consultó recién una colega respecto a cuando hay un acuerdo homologado. Ujú. Existen muchos casos que la gente no recurre a un letrado, ¿sí? Y tienen un acuerdo ya preestablecido entre ellos, digamos, de convivencia, donde ya Ujú. el menor a veces, o la mayoría de las veces, tiene como centro de vida el hogar de la mamá y los fines de semana pernotan lo del papá y demás, y lo manejan ellos. Ujú. Suele pasar que el papá por ahí se lo lleva el fin de semana y luego por capricho o por lo que fuese, las razones que él creyera pertinentes, no lo quiere regresar. Igual toman las denuncias en la comisaría para que se pueda iniciar el reintegro. Pasa esto, o sea, no Así es, sí, necesariamente sí, sí, tiene por que supuesto. haber, claro, no necesariamente tiene que haber un acuerdo homologado. Totalmente, Esto totalmente, es porque así. me ha pasado puntualmente, era como para acotar a la... Excelente, excelente, Gabriela. Totalmente, y es, como habíamos hablado hace un ratito, no necesariamente el acuerdo debería estar homologado. Y algunos dicen por ahí ni acuerdo, tiene que existir ningún tipo de acuerdo. A veces las partes, como dijo hace un momento nuestra colega, tienen un acuerdo en cierta medida hecho de palabra entre las partes, donde dice se establece un centro de vida, va a vivir con la madre o con el padre, y que tales días de la semana el progenitor o uno de los progenitores tiene este derecho de una comunicación, de poder llevárselo a la casa. A veces son muy chicos y no permiten el tema de los traslados y demás, pero está la posibilidad de que las partes de común acuerdo, de palabra, hayan podido celebrar. Vuelvo a decir, es un acuerdo de palabra, ¿no? No hay nada plasmado, no hay ningún convenio ni siquiera privado, y menos aún homologado judicialmente. Bueno, en esos supuestos sí, a ver, la posibilidad de poder realizar una denuncia, sin lugar a dudas, se puede llegar a hacer. Tengan en cuenta que lo que son las denuncias es informar a una autoridad de un hecho determinado, básicamente, ¿sí? En ese caso, la comisaría de la familia, de la mujer y la familia, estimo yo, no les va a preguntar si tienen un acuerdo homologado judicialmente, si las partes están notificadas, no, simplemente va a reflejar dentro de los papeles
el hecho concreto y lo que ustedes están solicitando, que en este caso sería un reintegro. Posteriormente, lo que ustedes tendrían que solicitar, en ese caso, es a través de una demanda de reintegro de hijos, manifestar toda esta situación y plasmarla a los fines de que tome intervención el juzgado que corresponda. Porque esto posteriormente, y ahí entramos en una demanda de reintegro de hijos, eso posteriormente va a caer, o como quien dicen, va a radicarse en un determinado juzgado de familia. En Loma de Zamora sabemos que tenemos 12 juzgados de familia. ¿Y qué sucede? Siendo totalmente francos, cada juzgado tiene también su propio manual o manualcito de procedimiento, ¿sí? En muchos casos lo que hacen es convocar a las partes, incluso una audiencia para poder, justamente para que cada uno plasme sus posiciones y ver qué es lo que sucede en base a esto. Por eso digo, muchas veces se convoca a las partes a una audiencia, a una audiencia que comúnmente suele ser en un plazo breve de tiempo, no es que dejan pasar varios meses, sino que el juzgado interviene porque se trata de una causa o de un expediente muy urgente. Sabemos que los expedientes de reintegro de hijos tienen que ser expedientes muy, muy urgentes, que revisten mucha urgencia, ¿sí? Porque el niño, si pasa, o los niños, una mayor cantidad de tiempo en un domicilio que no corresponde, que no responde a su centro de vida y demás, al fin y al cabo se está perjudicando, justamente no se está yendo hacia este principio de su interés superior, que uno de ellos justamente es respetar su centro de vida, que es donde comúnmente se apoyan las demandas de reintegro de hijos, en respetar ese centro de vida. Ahí creo que Mónica quiere comentar algo, ¿no? Mónica. Adelante, ¿eh? ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. ¿Cómo está? Bueno, le diría más o menos que tengo un manual de todo lo que está explicando usted. Me tocó un reintegro de 3 niñas que la mamá las retiró de la casa de la mañana a la noche trasladándolas a otra provincia. Me concedieron en La Plata 3 reintegros, el último con el auxilio de la fuerza pública. La mamá se negó a reintegrarlas de todas maneras y bueno, finalmente fueron tales las complicaciones que la jueza de La Plata del juzgado número 4 de familia terminó derivando la competencia en la jueza chaqueña, que fue el lugar en donde se establecieron las niñas. No se hizo lugar al centro de vida. Lo que argumentó la jueza era que no estaban dadas las condiciones legítimas como para que las niñas siguieran continuando con su desarrollo. Bien. Y en lo que fundó, digamos, la mamá, esta cuestión para apartarlas del centro de vida y de todo su núcleo familiar y social, porque perdieron la escolaridad, perdieron tratamientos que estaban haciendo, actividades, todo. Tal cual. Fue nada más que interponiendo una medida cautelar. Y eso es lo que yo quería preguntar, doctor, porque me quedó también pendiente con respecto al tema de la responsabilidad parental. ¿Qué medios tenemos nosotros como abogados cuando justamente se utiliza una herramienta legítima, como es la medida protectiva, justamente para terminar cometiendo, digamos, un hecho ilegítimo? ¿Qué herramientas tenemos frente a eso? Bien, en este caso... Porque las medidas cautelares suelen ser cautivas del uso de las partes. Bien, sí, correcto. Incluso, el hecho de haber modificado ese centro de vida, y estamos hablando de forma unilateral, porque piensen que para que esto ocurra no es que consultó al padre, no ocurrió absolutamente nada que se le parezca. Por lo visto tomó la decisión en forma unilateral de irse a otra provincia sin dar aviso a nadie, porque quizás consideraba, vuelvo a decir esto, todo en forma unilateral, que las niñas se iban a encontrar mejor en ese lugar, en esa localidad, en ese partido, en esa ciudad, en esa provincia. Y no sabemos si eso es así. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de este centro de vida, que es lo importante, estamos hablando no solamente de las cuestiones del estudio, de los compañeros, de la familia, del núcleo familiar, de todas las personas que rodean a esos niños. Si nosotros justamente lo que se genera en este caso es un desarraigo, ¿no? Porque pasan a formar parte de un lugar distinto que es ajeno a todos ellos, y por eso, es importante darle un tratamiento como corresponde. Aquí lo que nos dice Mónica, que incluso, por lo que recuerdo, uno de los jueces se declaró incompetente y lo remitieron a otro juzgado de familia totalmente distinto. Estamos hablando de otra provincia. Sí. Exactamente. Bien, en ese caso,
tengan en cuenta que el punto de apoyo, aparte, ¿no? Tenemos la ley 26061, que estamos hablando de protección justamente integral de niños, niñas y adolescentes, es uno de los puntos importantes. A su vez tenemos como una apoyatura totalmente trascendente también el Código Civil y Comercial. Tenemos, bueno, dentro de lo que es la 26061, que es de protección integral de los niños, niñas y adolescentes, tenemos un artículo que es el artículo número 3, que es el que nos habla de su interés superior, y si hilamos un poquito más fino, pueden observar que el inciso F de ese artículo 3 nos habla de que se debe respetar su centro de vida. Fíjense, se entiende por centro de vida el lugar donde las niñas, niños y adolescentes hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia. En ese caso nos encontramos que una persona ilegítimamente cambió ese centro de vida. Y ese centro de vida no responde justamente al interés superior de esos niños. Por ese motivo no se debería dar curso a esta petición de que se establezca un centro de vida en una jurisdicción totalmente ajena y extraña, principalmente para esos niños. ¿Sí? Obviamente que, vuelvo a decir, cada juzgado tiene su modo para poder tratar esta situación. Hay otros juzgados, por ejemplo, bueno, me ha sucedido que también en lo que es la famosa feria judicial, no interviene un juzgado que está a cargo de ese expediente, sino que, bueno, se va a encontrar algún otro juzgado de turno y hablamos de que tienen a su vez criterios distintos. Tenemos el criterio del juzgado, no quiero decir un número de juzgado puntual, vamos a decir el juzgado de familia 15 que no existe en Loma de Zamora, vamos a decir eso, el juzgado de familia 15, que es el que entiende en la cuestión principal, y resulta ser que ocurre un episodio de estas características en el mes de enero, o en el mes de julio, en la época en la cual rige la feria judicial. No va a entender ese mismo juzgado de familia, sino que puede ser remitido al juzgado número 16, que tampoco existe, por eso me atrevo a decirlo. Y por ahí ese juzgado 16 tiene un criterio distinto al que tiene el juzgado número 13. ¿Sí? Por eso digo, depende siempre del juzgado. A ver, obviamente... Doctor. Sí, ¿quién? A ver, Andrea. Perdón, Andrea, sí. Andrea. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Con respecto a eso que estás queriendo explicar, justamente esto de como que cada juzgado tiene su librito. A mí me pasa con esto de legítimamente quién tiene, me da asco decir esa palabra tiene, pero bueno, es como para que se entienda más práctico. Quién está con el niño en este momento, niño, adolescente, quien sea, el cuidado. ¿De qué manera accedió a ese cuidado? Yo en mi caso personal tengo un caso donde quien tiene a la adolescente es la abuela. Y la mamá está reclamando que se reintegre a la menor, pero justamente ahí es donde yo estoy en dudas, como quién determina esa legitimidad, porque en realidad la abuela no la raptó, la mamá vino y se la entregó, ¿no? Obviamente que no estamos en un marco jurídico, porque además hay un tema grave en este caso justamente, que consideraría que la abuela no es... digamos, sujeta pasiva de la acción de reintegro porque la nena no tiene el apellido, digamos, del papá. O sea, es muchísimo más grave la situación. Sí, entonces, esa legitimidad la tiene que determinar el señor juez al momento de fallar, sea dentro de una medida cautelar, porque para mantener el lugar de vida de la niña ahora, que es hace más de 8 meses con su abuela, y que además tiene una trayectoria anterior de haber vivido desde los 5 a los 10 años con la abuela, digamos que la mamá cosifica a la nena, la pone y la saca, la pone y la saca, y justamente la está pidiendo en este momento para llevarla a la casa de la otra abuela. O sea, digamos, el centro de vida, para mi entender, de la nena sigue siendo el domicilio de la abuela en este momento, porque lo tiene, digamos, hace 8 meses, la abuela, digamos, cumple con todos los requisitos, digamos, de alimentación, bienestar, todas las posibilidades, incluso es quien la anota a la escuela y todas las cosas en particular de la niña, pero esa legitimidad, ¿sí? No la tiene en este momento. Tal cual. Digamos. Entonces, no figura dentro del plano jurídico, o sea, no está estipulada ni plasmada, eso es lo que usted se refiere. Perfecto. Sí. Bien, entonces, bien. También es justamente el juzgado quien debe, digamos, considerar esa situación. Y en este sentido, si es
más probable que se tenga en consideración lo que quiere la adolescente en este caso, ¿no? Exacto. Ujú. Bien, bien. En ese caso, bien lo que dijo nuestra compañera, acertadamente, digo, no tenemos estipulado en ningún caso en un acta, ni en ningún convenio, ni lo ha establecido el juzgado, sino que de hecho quien detenta ese cuidado personal o ese cuidado cotidiano de esa adolescente resulta ser la abuela, porque la madre ha decidido en cierta forma cederle, de hecho, justamente ese derecho de cuidado, ¿no? Bueno, ¿qué sucede acá? Bueno, yo tengo un caso muy similar, incluso lo estoy tramitando en este momento, en el cual una abuela está también detentando hace un poco más de 8 meses este cuidado cotidiano de un adolescente. En ese caso puntual lo que se solicitó, porque estábamos hablando de casos con una complejidad y con un trasfondo bastante complicado, se solicitó una tutela o también se puede solicitar una guarda, ¿no? La abuela puede llegar a solicitar una guarda o una tutela dependiendo del caso, justamente manifestando esta situación y estos extremos a los fines de que se le pueda otorgar algún tipo de medida en favor o justamente de poder determinar que la persona a cargo resulta ser esta persona, que es su abuela. ¿Sí? O sea, la abuela en ese sentido también puede llegar a accionar, a mi saber y entender, la abuela puede accionar, puede iniciar un expediente de una guarda, que sabemos hoy en día que la guarda es de tipo provisoria. Si estamos hablando de que esa guarda se va a establecer por un periodo de un año y se puede llegar a extender por un periodo de la misma característica, de un año, otro año y así en forma indefinida, que muchas veces termina desembocando en un expediente de tutela. Y a veces pasa que cuando estamos por iniciar el expediente de tutela, esta persona ya adquirió la mayoría de edad. Por eso es importante tomar las medidas en el debido momento y en el debido caso. Quizás en Perdón, doctor, ¿le puedo sí, hacer una pregunta por conjuntamente a esto? supuesto. Sí, sí, Bueno, sí. básicamente, dentro de mi ignorancia, porque no hago mucho el tema, pero bueno, está siempre bueno aprender. Con respecto a la legitimación activa que tendría esta abuela, al no ser, digamos, la abuela biológicamente reconocida, o sea, quiere decir que la nena no tiene el apellido del hijo en este caso. De todas maneras, se podría hacer una presentación conjunta solicitando se haga, porque en realidad en mi caso es mucho más complicado. La nena solicitó quedarse con la abuela manifestando no estar con la mamá, pero a la vez es grave porque no hay un vínculo jurídico en este caso, Exacto, ¿no? No hay un vínculo exactamente. jurídico. Sí, 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 Además que estamos tratando de que la nena sea asistida por una abogada del niño para que ella básicamente pueda, ¿sí? ¿No? En su defecto, solicitar el reconocimiento filial, por un lado, que es muy importante, y segundo, esto de que estamos pensando en la guarda con respecto a la abuela. O sea, la abuela en este momento no está teniendo la legitimación para hacerlo, Tal cual, ¿sí? Ahora, tal mi cual. pregunta desde la ignorancia es eso. A pesar de no tener esa legitimación jurídica, sí la tiene, entre paréntesis, tácitamente por parte de la madre, Bien. que tiene todo el reconocimiento con respecto a este familiar, ¿no? O sea, es, para el trato cotidiano es su abuela. Exacto. Entonces, a ver, les voy a explicar bien la gravedad del hecho. El padre, el progenitor está muerto. O sea, que la nena debe solicitar, digamos, el tema del reconocimiento filial con la abuela o cualquiera de sus tías, ¿no? Sí, sí, en este caso. Incluso por lo que estoy observando, incluso los chicos comentan ahí en el chat, dijeron una figura muy importante que también, bueno, es importante mencionar, que es la figura de, a ver si acá está, Daniela López, puso el referente afectivo. En este caso, si bien se habla de que justamente estamos hablando de la abuela, estamos hablando de que pasa a ser un familiar, obviamente también va a ser un referente afectivo, además está decirlo. ¿Qué sucede? Si se habla de este tema de la guarda y hay una posibilidad de poder convocar a la madre y si la madre presta su conformidad, tengan en cuenta que también va a ser entrevistada esta niña, ¿no? O esta adolescente, siguiendo el ejemplo o el caso que está trayendo Andrea. Hablamos la semana pasada justamente de este principio de la capacidad progresiva, y la capacidad progresiva implica esto. ¿Sí? Implica de que los niños o los adolescentes, a medida de que van pasando los años, de que van justamente adquiriendo una mayor edad, 12, 13, 14 años, tienen la posibilidad de decidir determinadas cuestiones. Siempre va a estar este derecho a ser oído.
Por supuesto que este derecho a ser oído no va a ser vinculante con la decisión, vinculante en un 100%, con la decisión que tome a la postre el juez, pero por supuesto que va a ser uno de los puntos de apoyo tenidos en cuenta. ¿Sí? Está la posibilidad incluso de poder convocar a la madre puede llegar también a prestar su conformidad en ese caso. Hay una persona que está levantando la mano hace rato, que es Pablo Lozano, que le quisiera dar la palabra. Creo que levantó la mano allí. Pablo, ¿vos nos escuchás? Hola. Ahí está, perdón, ahí está. A ver, fíjate si puedes habilitar el audio. Ahí hola, está. hola. Sí, Pablo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Sergio? Mucho gusto. Mira, te molesto porque en particular yo no me dedico mucho a lo que es restitución, pero bueno, me cayó un caso de una persona conocida y digamos que estoy asesorando más que nada. Bien. El tema es así, hace cosa de 2 años atrás, la mamá de una bebé estaba trabajando, tiene un local de ropa, y viene el papá y literalmente le saca a la bebé de los brazos y se la lleva a su domicilio. A la fuerza, nunca directamente. Más, exactamente, nunca más la reintegró. Esta señora contrata a un abogado, hacen, bueno, denuncias de impedimento, hay varias causas en fiscalía, llega al juzgado número 1 de Lanús, al de familia. Sí. Bueno, las comunicaciones entre sede penal y sede familia, bueno, van y viene. Bueno, yo me encuentro con este caso puntualmente en noviembre del año pasado. Bien. Logro que se haga una audiencia antes de la feria, y bueno, se hace un acuerdo provisorio de comunicación en el cual decía que una vez por semana se van a ver. Yo pedí que sea en la sede del juzgado, ya que seguramente iba a haber una guardia durante la feria. Como una visita asistida. Exactamente. El Bien. juzgado me lo impidió, me dijo que no contaban con los medios para hacer ese tipo de visitas, ese tipo de atenciones. Por lo tanto, se convino que se haga en un shopping las visitas. Está bien. Se logró hacer en 2 oportunidades. A la tercera, este señor se encontraron y la nena apenas llegó, le dio un abrazo a la mamá. Estamos hablando de una nena de hoy, 3 años, ¿sí? Muy pequeña. Sí. Este señor se enojó y le pegó una patada en la panza a la mamá de la nena. La mamá encima estaba embarazada de 6 meses. Terrible. Un problema terrible. Bueno, desde ese momento el juzgado no me está permitiendo avanzar con el proceso de cuidado personal que se había iniciado desde el momento en que se produjo el desarraigo de la nena respecto del hogar maternal. Bien. La cuestión es esta: me encuentro en una situación medio como que no sé cómo avanzar, sinceramente. La verdad es esta: no me dedico mucho a esta rama del derecho de familia, y necesito darle una mano a esta gente puntualmente. Bien. En este caso, me habías comentado que intervenía un juzgado de familia de Lanús, correcto, Sí. ¿no? Sí. Bien. Sí. Y de hecho no había ningún tipo de, bueno, que es justamente lo que hablamos hace un rato, no había ningún tipo de convenio celebrado entre las partes, sino que esto sucedió de hecho, básicamente. Tal cual. El padre fue, la más, retiró. Que no es dato menor, se le hizo visita de equipo técnico al domicilio del señor, se le hizo también visitas con el equipo de psicólogos del juzgado, y el señor es una persona que tiene denuncias de violencia, pero acumuladas por doquier, tanto de esta señora como de anteriores parejas, y para el juzgado parece que fuera Gandhi el señor. Eso también me genera un problema, porque según el juzgado las pericias le salen todas perfectas y el señor, bueno, no es una persona tranquila y no le está brindando tampoco a la nena la atención correspondiente. Hay un video en el cual también lo llevamos al expediente, se lo llevé yo, en el cual él filma a la nena y dice: te voy a matar. Y eso el juzgado tampoco le hizo mella. Bien, bueno, obviamente
me remito a lo que dije hace un rato atrás, cada juzgado va a tener su forma o su manera de proceder en determinados casos, ¿no? Algunos, vuelvo a decir, tienen formas muy similares y otro evidentemente puede ser de un juzgado, obviamente sin nombrar ni número de juzgado, ni persona a cargo, nada por el estilo, pero siempre van a tener alguna modalidad distinta para poder proceder en este tipo de situaciones. A mi entender, digo, si lo que se está debatiendo es el tema del cuidado personal y cuál va a ser la residencia de vida, tengan en cuenta que si se inicia un expediente por cuidado personal, lo que antes se llamaba tenencia de hijos, que no existe más, cuidado personal, para tratar ese tema de lo que es la toma de decisiones de la vida cotidiana y dónde se va a establecer el centro de vida, muchas veces, me atrevo a decir, en provincia siempre pasa por una etapa que es llamada la etapa previa. ¿Sí? La etapa previa que está a cargo de un consejero o una consejera de familia. La primera instancia suele ser esa. Ajá, me imaginé. Estamos en esa etapa. Me imaginé que incluso lo que hacen es, piden notificar con el artículo 835 del Código de Proceso de Familia, de Procedimiento de Buenos Aires, que es justamente el tema de la conciliación, que si las partes arriban a un acuerdo se va a armar un acta, y que posteriormente se homologará. Normalmente, si se está debatiendo lo que es el tema del cuidado personal, en primer lugar va a pasar a una etapa previa y va a estar a cargo de la consejera de familia o el consejero de familia del juzgado. Si en esa situación no se pudiera llevar adelante un acuerdo o una de las partes no comparece y es en forma injustificada, y lo que va a quedar es la siguiente instancia o la siguiente, digamos, el paso siguiente, que sería clausurar justamente esa etapa de conciliación, de arribar a un acuerdo en buenos términos y proseguir a la siguiente etapa, que es la etapa de conocimiento, que va a estar a cargo del juez directamente. Y allí lo más factible es que se ordene, en el caso concreto que nos plantea aquí el compañero Pablo, si se debate eso y no se puede arreglar en esa etapa previa, se va a tener que presentar la demanda completa con todas las pruebas que uno ofrece, la prueba documental, testimonial, confesional, pericial, todo lo que sea necesario, incluso hasta informativa, se tiene que librar oficio a alguna institución puntual, se tendrán que incorporar las denuncias que sean necesarias. Y bueno, en este caso lo que comúnmente todos los juzgados suelen hacer es a ustedes darlos por presentados, por parte, constituir todo el domicilio y pedir que se corra traslado a la contraria por un plazo de ley que son 10 días hábiles. Ese sería el siguiente paso. Si no se logra acordar en esa instancia, sería pasar a la siguiente instancia, que es la etapa previa, que se le notifique la demanda completa, la cual va a tener que ser contestada en un plazo de ley, y si no, bueno, las medidas que correspondan en el caso de que no constituya ningún domicilio, no conteste la demanda, incluso hasta se habla de esta rebeldía también. Pero bueno, la idea sería, si se puede solucionar en la etapa previa, es fantástico, si no, se pasará a la siguiente instancia, que es la etapa de conocimiento. Para entonces va a tener que justamente confeccionar una demanda completa, con todas las pruebas de la que intente valerse, presentarla en el juzgado, y ahora digo, uno dice una locura, presentarla en el juzgado en esta instancia que estamos en una pandemia, una situación de aislamiento, de más está decir que se hace todo a través del sistema del token. ¿Sí? Se aclara por las dudas. Incluso se va a tener que presentar la demanda suscripta por la parte, escaneada debidamente y presentada en el juzgado. Y después se va a pedir que se corra traslado. ¿Sí? O sea, ese va a ser el siguiente paso, hacerlo a través de esa etapa de conciliación con el consejero y en el eventual caso que no se pueda arribar a un acuerdo, pasar a la etapa de conocimiento, donde va a intervenir la jueza o el juez, jueza es en este caso, si seguimos el ejemplo que nos dio el compañero, y con todo lo que eso implica, ¿no? Se tendrá que abrir a prueba, el expediente, vuelvo a decir, va a intervenir también el equipo técnico interdisciplinario. No se olviden que también en este tipo de procesos puede intervenir el equipo técnico, muchas veces interviene el equipo técnico. Yo tengo la posibilidad, bueno, al tramitar en distintos juzgados de provincia de Buenos Aires, tienen modalidades distintas para poder solucionarlo. La idea es poder obtener, en este caso, el objetivo es que se priorice siempre el interés superior de los niños. Si el interés superior de esos niños responde que el centro de vida resulta ser el domicilio de uno de los padres, y bueno, la resolución va a ser tendiente a esa circunstancia particular. ¿Sí? Bueno, si interviene el equipo técnico interdisciplinario, sabemos que puede intervenir un psicólogo, puede haber entrevistas con las partes también. No se olviden que, bueno, sin ir más lejos, algunos juzgados, en cierta forma, lo que hacen es
entrevistar a las partes, a intentar arribar a un acuerdo, conversar. ¿Por qué motivo incluso hasta se modificó ese centro de vida sin el consentimiento de una de las partes? A ver, si hay motivos suficientemente fundados, a ver, entiendo yo que el juez puede hacer lugar a ese cambio de residencia, pero de no ser así, de haber un acuerdo establecido, o de existir un acuerdo establecido, o se haya realizado un acuerdo tiempo atrás, que haya sido homologado, o no haya sido homologado, pero se haya estipulado que el centro de vida iba a ser uno de los domicilios, y no se respetó ese domicilio, y el juez va a tener que hacer inmediata restitución y reintegro de ese niño o de esos niños, ¿sí? Porque caso contrario se estaría afectando justamente el interés superior y se va a tener que hacer todo lo necesario, y ustedes como letrados particulares van a tener que hacer todo lo necesario para que se pueda efectivizar ese reintegro urgente, que muchas veces, llegado el caso, llegado al extremo, se interviene a través de la fuerza pública y también, bueno, de policía de provincia, para poder dar muchas veces o poder ingresar al domicilio para poder retirar a esa niña y, bueno, vuelvo a decir, en muchos casos se oficia a la comisaría que corresponda para que puedan brindar o prestar una colaboración para poder efectivizar ese reintegro, que es una situación, temo decirle, por demás traumática para todas las partes, ¿no? Y principalmente para ese niño que tiene que ser reintegrado o restituido. Uno evita tener que llegar a ese extremo, pero lamentablemente a veces no quedan otras opciones, porque las partes no tienen intenciones de dar el brazo a torcer, la parte que tiene que ir a buscar ese niño intenta, del otro lado no obtiene ningún tipo de respuesta, los llamados no son contestados, los mensajes no son contestados, los teléfonos son bloqueados, y bueno, tenemos que recurrir, realizar las denuncias que correspondan, hacer las presentaciones por escrito en el juzgado que correspondan, tenemos que acreditar esos extremos y justamente acreditar que ese cambio de residencia o el hecho de que no se haya reintegrado en debido tiempo, estamos hablando porque dicen que lo tiene que reintegrar al domicilio materno o paterno un día en tal horario y no lo hace, la realidad es que tendría que efectivizarse ese reintegro, ¿sí? Si tenemos un acuerdo ya establecido en la sede del juzgado, no hay mucho más que discutir. No hay mucho que discutir, la tiene que reintegrar un domingo a las 6 de la tarde y no lo restituye, no lo reintegra, y bueno, evidentemente no está cumpliendo el acuerdo celebrado en la sede del juzgado. Por ese motivo tendremos que pedir un reintegro. Muchas veces esos reintegros se extienden a lo largo del tiempo. Algunos dirán, porque quizás el juzgado no despacha quizás expeditivamente, que muchas veces sucede, bueno, puede suceder, y ahí es donde van a tener que estar ustedes y justamente insistiendo para que esta situación se pueda llevar a cabo, se pueda llevar adelante. En algunos casos lo que hace el juez cuando se plantean estas situaciones, porque hay unas facultades conferidas que están en el artículo 36, inciso 4 del Código Procesal de Provincia de Buenos Aires, fíjense. El artículo 30, esperen que les digo ya con mayor exactitud. Tenemos, a ver. 36, inciso 4. Facultades ordenatorias e instructorias. Aún sin requerimiento de parte, los jueces y tribunales podrán, punto 4, disponer en cualquier momento la comparecencia personal de las partes para intentar una conciliación o requerir las explicaciones que estimen necesarias al objeto del pleito. La mera proposición de fórmulas conciliatorias no importará prejuzgamiento, ¿sí? O sea, está la posibilidad de que el juez incluso convoque a las partes en algún momento del proceso para que den las explicaciones. En este caso, ¿por qué no reintegró a los niños en debido tiempo y forma? Pues estamos más que nada en debido tiempo, ¿no? Estamos hablando de un plazo acordado entre las partes frente a una sede judicial y lo van a tener que hacer. Hoy en día, ante esta situación de pandemia, de aislamiento y demás, el juzgado procede también a través de audiencias por medios audiovisuales o medios telemáticos, ¿sí? Pueden pedir que se establezca una fecha de audiencia por la plataforma Microsoft Teams. Recuerden que para que se pueda realizar una audiencia por Microsoft Teams, esto es aplicable no solamente a este tipo o a este contexto que es muy, muy urgente, que estamos hablando de un reintegro, sino a través o peticionando, o hay otro objeto, un objeto distinto. Lo que se va a tener que conseguir son los correos electrónicos de las partes. A veces es un poquito complicado, ¿no? Pero si está el correo electrónico de las partes, las invitaciones para poder participar de una audiencia por esta plataforma virtual se tiene que hacer por correo electrónico. Así es como les van a llegar las invitaciones.
sino también lo que se ordena muchas veces es notificar en carácter de urgente a un domicilio puntual, y que se coloque también el link para poder ingresar a la audiencia, porque muchas veces está fijada la audiencia y ustedes van a tener el link de ingreso. Otros juzgados de familia lo que hacen es, teniendo en cuenta este contexto de pandemia, aislamiento, permiten a modo excepcional poder comunicar por otras vías, como a través de mensajes o a través de la mensajería WhatsApp, que eso también es bastante conveniente, ¿sí? Tienen que, bueno, en ese caso, notificar a través de este medio, citando citando el proveído o el despacho, donde está establecida la fecha de audiencia. Eso es lo que ustedes van a tener que hacer, si les permiten la posibilidad de notificar a través de vías de WhatsApp, notificar, enviar absolutamente el despacho, e incluso la autorización que confiere el juzgado para notificar por ese medio, y después también, que es una de las exigencias, de poder acreditarlo en el expediente a través de capturas de pantalla, porque esto no queda así nomás. Esto implica, el hecho de notificar por esta vía, implica que uno va a tener que hacer una captura de pantalla donde se puede observar el número de teléfono de la parte, el mensaje, y en algunos casos, bueno, si hablamos de WhatsApp, algunas personas tienen autorizada la recepción del mensaje, ver la recepción del mensaje, saben a lo que me refiero, ¿no? El tema de los famosos 2 tildes que figuran en color, bueno, a los fines de que pueda constatar de que la persona efectivamente recibió esa notificación, y tener algún tipo de prueba, que si vamos al hecho, la prueba sería una captura de pantalla en ese caso. Vamos a tener que hacer capturas de pantalla de que la parte quedó efectivamente notificada y presentarlas en el expediente. ¿Qué significa eso? Transformarla en un PDF a esa notificación y, bueno, y justamente poder presentarlas a través del dispositivo token e informarle al juzgado, bueno, esta persona sí quedó efectivamente notificada. De allí veremos si comparece o no comparece a los estrados, no, a la audiencia virtual. Es raro igual, es raro, hoy en día creo que me atrevería a decir que es más de tipo excepcional que se realicen audiencias de tipo presenciales. Los juzgados, en líneas generales, me atrevería a decir vamos a hacer por eso un poco exagerado, pero más de un 80-90%, me atrevo a decir que las audiencias son remotas, ¿sí? A través de este sistema. Algunos incluso en algunos casos lo que se hacía era hacer la audiencia a través de plataformas como Zoom, pero sabemos que las plataformas como Zoom tienen un tiempo limitado, salvo que tengan algún pack especial contratado por tiempo indefinido, pero suelen ser de 40 minutos. Y muchas veces nos quedamos muy cortos con estos 40 minutos para las audiencias. Por ese motivo, hoy en día se realizan a través de otras plataformas como Microsoft Teams, que estamos hablando de tiempo ilimitado, ¿sí? Pero se debe acreditar siempre el tema de los correos electrónicos para poder hacer llegar esta invitación. Porque se abre a través de un correo electrónico. A ustedes les va a llegar un correo electrónico que dice la fecha de audiencia y el horario, y ustedes deben colocar si van a asistir y se asistirá. Sí, no, tal vez. Y ustedes van a tener que cliquear, obviamente que sí, y después le da una opción para unirse al Microsoft Teams. Sería recomendable siempre tenerlo o bajarlo en un dispositivo electrónico. Desde la computadora no es necesario. Normalmente hay una posibilidad de poder asistir desde el equipo sin la necesidad de descargar el programa. Eso si lo realizan desde una computadora o desde una tablet o desde una notebook también, pero de un celular comúnmente se estila que se baje el programa para poder ingresar después, ¿sí? Ahí veo que quieren hacer algún tipo de pregunta, ¿no? Que habilitaron el micrófono. Ahí habilitó, creo que... Doctor. Sí, Andrea. Sí, lo que le quería decir, y para hablar de lo que es la experiencia de cada uno, en mi caso, por ejemplo, nos han notificado vía WhatsApp de la existencia de la reunión, y lo que decía el proveído justamente era que nosotros debíamos denunciar previamente mail y número de teléfono de las partes, o sea, del letrado, para que después de ahí el juzgado nos provea vía mail la dirección de la reunión.
que bueno, que obviamente tiene sus fallas también, porque bueno, también en consideración de lo que hablamos otro día, pero bueno, por ahí hay algún colega que no participó, que puede pasar que tenga fallas. Por ejemplo, en mi caso, el mismo proveído decía que nosotros debemos asistir al cliente para que pueda acceder a la reunión, y bueno, en mi caso se vio frustrada la reunión por el hecho de que a mí no se me notificó, e incluso fue 2 veces, o sea, 2 veces el mismo error, y no me pudieron notificar, así que por lo tanto no pudimos asistir a la reunión, porque yo no tenía la identificación y la persona demandada no tiene conocimiento práctico de lo que son esto de las notificaciones y todo este circuito tecnológico que, bueno, vino para quedarse, pero todavía no estamos todos, digamos, inmersos en esto. Exacto. Básicamente puedo decir que sí, la tecnología vino para quedarse y que incluso en algunas cosas es mucho mejor que llevar el papelito, ir y venir y todo eso, pero a la vez también, bueno, hay que empezar a tener primero un poquito de empatía con la ignorancia tecnológica que puede llegar a tener algunas personas, ¿no? Sí, estamos de acuerdo, totalmente, Andrea. Y antes de darle la palabra a Mariana, que también quería hablar, que ahora le vamos a dar la palabra a Mariana, lo que quería comentar es, sí, muchas veces dentro de los propios despachos lo que se sugiere es que los letrados asesoren a las partes sobre el manejo de este sistema. Incluso algunos juzgados, me toca litigar en todos los juzgados de Lomas de Zamora, así que más o menos los criterios de cada uno de ellos los conozco, son muy similares en algunos casos, pero hay algunos juzgados que lo que realizan es, dentro del proveído envían un link, que ese link conduce directamente a los instructivos, acceder a los instructivos de cómo descargar, de cómo utilizar el tema de las salas de espera, que son bastante didácticos, Por eso les digo, depende de cada juzgado, depende de la persona que tome la audiencia, depende el consejero o consejera de familia, que en algunos casos lo que hace también cuando emite su despacho o el proveído y lo firman, a veces figura un link para poder ingresar, descargar los instructivos, y eso está bueno por ahí, como para pasárselo a la persona o mínimamente indicarle. Gracias a Dios, el sistema informático, incluso como dijo Andrea recién, llegó para quedarse, y es también a ver, creo que está, bueno, una vez que uno ya empieza a utilizarlo asiduamente, yo creo que es eso, una vez que entramos en la práctica cotidiana de lo que es el manejo, ya después pasa a ser como una especie de moneda corriente, ¿no? Es cuestión de que esto también, en cierta forma, se van puliendo algunas cosas, algunos errores, incluso algún error que puede llegar a tener el programa y demás, siempre se van subsanando. Eso creo que pasa en todos los casos. Está bueno porque es forma también de poder ir evolucionando y progresando. Pero bueno, a veces corremos con esa cuestión de que hay problemas de conectividad, o cortes de luz, o internet, que hay intermitencias también con la señal de internet, y estamos en ese problema de que estamos en una audiencia avanzada y de repente se nos corta, bueno, no sé, internet, se nos corta la luz y demás, y estamos en un problema. Un detalle no menor, si ustedes participan dentro de estas audiencias virtuales, finalmente, bueno, ustedes les van a pedir que se acrediten con el DNI de la parte también, la credencial de ustedes, el tomo y folio, y posteriormente les piden que ratifiquen esa acta, ¿sí? O eventualmente, si llega a tener algún error, debe manifestar dónde están esos errores como para poder rectificarlos de ser necesario, ¿sí? Pero no solamente importa el asentimiento que ustedes den en ese acto, sino que también les van a pedir una ratificación. Y esa ratificación por escrito debe ser de parte del cliente. Por supuesto que hay personas que quizás no se han ayornado a lo que es al tema digital, o por ahí no son muy duchos con el tema de los celulares, de los smartphones, o a través de los correos electrónicos, pero yo creo que eso de a poco, bueno, yo creo que es obligatorio para cualquier trámite que se va a realizar, ya lo que es el tema presencial, o al menos en estos meses, uno tiene que ir al banco a hacer un trámite, tiene que pedir un turno, tiene que entrar a la página de internet, solicitar un turno o enviar un mail. Yo creo que esa situación, y que es algo ya una constante, ya va a pasar a ser como una regla, y ya creo que nos vamos a manejar todos de esa forma. Aquel que no tenía mail, hoy tiene correo electrónico. Aquel que no tenía celular, hoy tiene celular. Aquel que tenía celular y no tenía WhatsApp, hoy tiene celular y hoy tiene WhatsApp, porque, como hablamos la vez pasada, si no nos ayornamos, es una de las formas que lamentablemente nos quedamos fuera del sistema.
y como abogados tenemos que estar en ese sentido súper actualizados, ¿no? No solamente con el manejo de las herramientas informáticas. Yo creo que al fin y al cabo todos nos vamos a terminar capacitando en el tema de herramientas informáticas y de la utilización de estas plataformas para poder hacer las audiencias virtuales, porque al menos de momento no está garantizada la presencialidad en el corto plazo. Ese es mi punto de vista. Por eso digo, es muy raro que hoy en día se tomen audiencias presenciales. Muy raro, me atrevería a decir un porcentaje bajísimo, y no sé si hay. Puede haber algún caso aislado en el cual realicen una audiencia de tipo presencial. Muchos juzgados lo que hacen, muchos no, ahora debo ser muy sincero, una minoría de los juzgados lo que hacen es esperar, e incluso lo manifiestan dentro de sus despachos y sus proveídos, esperar a que termine la situación de aislamiento, el famoso ASPO, el aislamiento social preventivo obligatorio, para poder, no sé, o fijar una audiencia presencial, o que se pueda llevar adelante una determinada pericia, o que se pueda abrir a prueba, o que, etcétera. Y hay otros juzgados que por ahí se ayornaron a la tecnología más rápidamente, que me parece fantástico, y aplaudo a esos juzgados, que lo que hacen es dar intervención o intervenir con estas herramientas tecnológicas, y donde por ahí no se puede hacer un informe socioambiental por razones obvias, mínimamente se toman el trabajo de que uno de los asistentes sociales o trabajadores sociales se contacta por vía telefónica, hacen videollamadas con las partes, hacen una intervención activa, y eso queda plasmado, y les digo que hacen, independientemente de no contar con esa presencialidad, de ir a un domicilio, a corroborar, a constatar. Está bueno porque se ve reflejado ese trabajo, Uno dice, bueno, es la manifestación de una de las partes, pero bueno, vamos a ser francos, si la persona o el profesional no tiene la posibilidad de asistir al domicilio por estas razones obvias, el hecho de tener una participación a través de medios telemáticos ayuda a que el expediente de una forma u otra termine avanzando. Si nosotros buscamos que el interés superior del niño, ese interés superior del niño estoy seguro que no se va a dar si los expedientes están 1, 2, 3, 4, 5 meses parados. De hecho, es mi queja y yo lo reflejo en los escritos. Me hago cargo de esto que digo a continuación, que cuando veo que los juzgados no brindan un apoyo o no se ayornaron a las herramientas telemáticas o las herramientas informáticas a esta altura del partido, cuando pasó abril, mayo, junio, julio, agosto, estamos en septiembre, 6 meses, la verdad que me parece un despropósito que a esta altura del partido no haya juzgado, o haya juzgado que no se hayan ayornado y que no hagan audiencias virtuales. Esa es una crítica que yo hago, eso se me hago cargo, es una crítica que yo hago, no podemos estar 6 meses sin audiencias virtuales. Aclaro, esa es una crítica totalmente personal que yo hago en algunos casos cuando decimos, estamos a 6 meses de una pandemia y todavía estamos esperando de que no esperemos que la cuarentena se extendió hasta tal fecha, como si fuera a ocurrir un milagro y de una semana a la otra ya estemos todos afuera y que todos participemos de audiencia, lo cual me parece una locura, y es una crítica que yo hago y lo plasmo, yo no tengo problema, yo lo plasmo en los escritos. Y en algunos casos les digo, hacen lugar, y bueno, y si está la posibilidad de intervenir con herramientas informáticas, bienvenido sea, bienvenido sea. Ahí veo que también dice, buenas tardes, bueno, están hablando también de otras provincias, lo que sucede en otras provincias. A mí me fijaba un acuerdo homologado, una medida cautelar por no reiterarlos en el Familia 6, pero bueno, es un caso complicado. Bueno, sí, por supuesto que si hay un trasfondo por demás complejo, no pueden llegar a ser un reintegro de modo urgente, sino se entiende cabalmente cómo viene todo el trasfondo. Y quiero darle la palabra a una persona que hace un rato me parece que quería hablar, no me acuerdo si era Mariana, ¿puede ser Mariana o me estoy confundiendo? Había una persona que quería hablar hace un ratito y justamente, a ver, no, quizás no. Bueno, en el caso de que alguno quiera hacer alguna pregunta puntual, por supuesto que siempre lo pueden hacer, no hay ningún problema, pueden levantar la mano, activar el micrófono, no hay problema. Pero bueno, digamos a lo que apuntamos es que cada juzgado tiene también su forma de proceder. Algunos fijan alguna audiencia a los fines, como les dije recién, artículo 36, inciso cuarto, de poder acercar a las partes e intentar una conciliación, siempre en buenos términos. En otros casos, si tenemos un acuerdo celebrado, ese acuerdo se denuncia un incumplimiento a través, no sé, de una denuncia, a través de un escrito que presentamos los abogados, justamente manifestando toda esta situación de que no se reintegró a los niños en la forma correspondiente, el juzgado puede hacer lugar a nuestro pedido, teniendo en cuenta los precedentes.
incluso hasta se puede emitir un tipo de sentencia, una sentencia interlocutoria que, bueno, da lugar justamente a esta situación fáctica. Dice, tenemos un caso que se planteó judicialmente, se otorgó el cuidado personal compartido, se estableció el centro de vida, la parte notificó a la otra parte, a su vez hay una denuncia por incumplimiento de esta forma, de la otra forma, se manifestaron tales situaciones, hubo tal comunicación entre las partes, se pueden acreditar a través de mensajes y demás, y la parte hizo oídos sordos a ese reintegro, y bueno, el juzgado, considerando toda esta situación, considerando todo lo plasmado, considerando la documentación incorporada y demás, puede hacer lugar directamente al reintegro. Se van a fundar justamente en cuestiones de doctrina, en cuestiones de jurisprudencia, y nos van a emitir una sentencia acorde a lo que nosotros estamos buscando. En otras ocasiones lo que pueden hacer es dar intervención también al equipo técnico, de acuerdo a la edad de cada uno de los chicos, también pueden llegar a entrevistarlos desde el juzgado, y siempre va a depender de cada caso, ¿sí? Por supuesto que algunos casos van a ser más complejos que otros y que ameritan un tratamiento distinto, porque por ahí estamos solicitando un reintegro de una persona, quien está solicitando el reintegro resulta ser que vive dentro o está en una situación, en un contexto de violencia, que si se realiza el reintegro en forma inmediata, van a terminar perjudicando al propio niño en cuestión. Por ese motivo, digo que cada caso tiene su complejidad, cada caso se maneja de una forma distinta y puede tener una resolución distinta. Creo que Pablo quiere comentar algo, ¿no? Pablo, te damos la palabra. Sí, nuevamente con mi caso. Estoy siguiendo muy atento a lo que estabas comentando vos, y también en el chat había surgido la posibilidad de una medida cautelar respecto al reintegro de esta chiquita al hogar materno. Bien. ¿Cuál sería puntualmente esa medida cautelar y cómo considerarías vos que debería entablarla? Esa es mi consulta. Bien, bien. En el caso tuyo, ¿vos ya iniciaste un reintegro? ¿Se inició un expediente de reintegro? No. Solamente lo que hay es un proceso por cuidado personal. No está iniciada la demanda porque yo lo tomé justo previo a la audiencia esta dentro del marco de la etapa prejudicial, y quedó ahí. Después la mamá de la nena justo tuvo familia, se le complicó, bueno, recién ahora se comunicó nuevamente conmigo para continuar con el procedimiento, con el proceso. Bien. No presentamos demanda todavía, porque tampoco lo había presentado el anterior colega que había llevado el caso. Tal cual. No, en este caso, yo entiendo que si se está debatiendo el cuidado personal, probablemente el cuidado personal tarde mucho tiempo en resolverse. Es muy probable que tarde mucho tiempo en resolverse. ¿Considerás que debería iniciar directamente un reintegro? Quizás lo que podría llegar a hacer es solicitar un reintegro de hijos. Bien. Si bien aclaro, no fue establecido el centro de vida de ese niño, de esa niña o ese adolescente, lo que vas a tener que probar en su debido caso, en la demanda, es que la niña tenía o el niño tenía su residencia en el domicilio materno, y que el progenitor nunca lo reintegró, o mejor dicho, lo llevó ilegítimamente sin el consentimiento de la madre, y se lo llevó indefinidamente. Pero ¿qué pasa? Yo te diría que no esperes mucho tiempo. No, por eso, es más, te digo, hay una cuestión, o derivarlo o ver la posibilidad de tomar mayor conocimiento. En base a esta idea, a esta charla que estamos teniendo, ya directamente voy a iniciar el reintegro. Puntualmente voy a ir por el reintegro. Bien. En ese caso, si se puede llegar a plantear toda la situación, de hecho, de que el progenitor lo que hizo fue llevarse a la niña o al niño de esa forma, en forma antojadiza, y nunca más reintegrarlo, siendo que ese niño o esos niños tenían la residencia en el domicilio materno, debería proceder una demanda por reintegro de hijos. Yo tuve un caso muy similar. Incluso lo solicité en favor del padre, y lo que hizo el juzgado fue básicamente fijar una audiencia urgente. Fijó una audiencia urgente, lo primero que hizo el juzgado, para intentar arribar o acercar a las partes y justamente ver cuál es la problemática en sí, y bueno, y después interceder a través del equipo técnico interdisciplinario. Pero bueno, en su momento, una situación de esa semejanza, no existiendo un acuerdo, lo que hice fue presentar un
un expediente de reintegro de hijos. Más o menos como para que se den una idea, dentro del expediente de reintegro de hijos lo que van a necesitar es, dentro de la documentación, hay cosas que no pueden faltar. Un certificado de nacimiento, y yo estimaría que para poder acreditar el tema del parentesco va a ser necesario, ¿sí? El tema del certificado de nacimiento, a su vez si llega a haber algún tipo de denuncias también se debe presentar, eso está bueno. Siempre sirve a los apoyos de la prueba, obviamente. También como una medida cautelar se puede solicitar justamente este inmediato reintegro de los hijos. Pero bueno, como les digo, de acuerdo al abordaje que realice el juzgado en esa situación, cabe una posibilidad de que los pueda convocar a los estrados y bueno, y ver la posibilidad de solucionarlo en buenos términos. Si el padre, esto es una postura totalmente personal, por ahí el juzgado puede, al entrevistar a las partes, logra conversar con uno de los progenitores y dice, bueno, mirá, vos tenés que reintegrar a los niños, ¿por qué motivo te lo llevaste? No, porque sucedió una cuestión totalmente trivial, y el juzgado puede ordenar en ese acto de que se haga lugar al reintegro. ¿Cómo puede suceder que del otro lado cometen una situación muy grave que ocurrió y que por ese motivo haya tomado la decisión de no reintegrar a los niños? Porque se trata de una situación de extrema gravedad. Y en ese caso el juzgado lo que va a hacer es indagar sobre estas cuestiones, sobre estas problemáticas, y poder justamente desentrañar o ver si el hecho de hacer efectivamente el reintegro no está perjudicando a los propios niños de autos, ¿sí? Por eso digo, como proceder se puede llegar a hacer un expediente, se puede llegar a iniciar, por supuesto, se va a tener que acreditar dentro de los hechos, se va a tener que manifestar toda la situación. Si hubo una unión convivencial, si, no sé, era una unión, básicamente, como dicen, una unión de hecho, convivían, cohabitaban, cuando procedieron a la separación, el motivo por el cual se llevó a ese niño o a esos niños en forma indefinida. Lo que es respecto al tema de lo que es la prueba, ya sabemos que tenemos la prueba documental, que es importante, también puede haber una prueba de tipo pericial, que muchas veces interviene el equipo técnico interdisciplinario. Después, respecto a lo que nos podemos fundar nosotros en tema de derecho, estamos hablando de artículos que nosotros vimos hace un ratito, o en un principio, ¿se acuerdan que eran referidas al tema del cuidado personal de hijos? Bueno, si tendríamos que fijar algún, o más o menos traer aquí a colación algunos artículos, tenemos el 638, el 648, subsiguientes, incluso tenemos la famosa Convención sobre los Derechos del Niño, el artículo también 7 y 9 de la ley 26061, también son artículos importantes. Recuerden que la 26061 es una ley fundamental en ese sentido. La ley 26061, el artículo 3, también hablamos del interés superior del niño, el hecho de que se respete su centro de vida. Por eso ustedes podrán ver que por ese motivo hablamos del centro de vida en un principio. Si nosotros sabemos que los niños tienen un centro de vida, ese centro de vida se tiene que respetar, ¿sí? Aquí creo que levantó la mano la doctora Sandra González. ¿Cómo estás, Sandra? ¿Cómo te va? Ahí te vamos a pedir que habilites el micrófono, que si no, no te vamos... Ahí está. Ahí está. ¿Cómo anda, Doc? Bien, todo bien. Todo bien. Un Bueno, placer verte después de tanto tiempo. sí, ¿no? Sí, muy interesante la charla. Bueno, Mi idea es procesal, más que nada. Porque bien. justamente con un tema, yo inicié el cuidado personal, ¿sí? En favor de la mamá, Sí. porque bueno, los chicos fueron a visitar al papá, y un mes, por el tema de la pandemia, acordaron entre ellos, por su cuenta, que iban a estar con el papá un mes. Cuando la mamá los va a buscar, el papá le dice que no iban a volver. Y a partir de ahí cortaron todo vínculo, todo contacto. La mamá, escuchando a los menores que se querían quedar con su papá, dijo, hago el cuidado personal para poder tener yo visitas. Sin embargo, durante el lapso que me llevó presentar la demanda y demás, hacer la notificación mediante carta documento y demás, pasaron situaciones de violencia dentro de esa familia. Entonces yo ahora tengo la cuestión procesal de si ingreso el reintegro como un autónomo, o sea, como la demanda puntualmente de reintegro, o si lo ingreso como un escrito dentro, como una medida dentro del cuidado personal. O sea, ¿qué es lo más
lo que más me va a aconsejable, servir. se podría llegar a decir. Bien, Sí. recordame esta situación. ¿Quién era? A ellos acordaron entre partes que uno de ellos se iba a quedar con los niños durante un mes. Fue así, ¿no? En Sí, el domicilio de esa persona. Bien, que sí, era del padre, básicamente, ¿es así? sí, Bien, en el domicilio del padre se iban a quedar, ¿cuántos eran? ¿Un niño, varios? ¿Cuántos son? dos niños, Dos. uno Bien, adolescente y uno de 8 años. bien, que se iban a quedar en el domicilio del padre y eso fue lo que acordaron. Lo acordaron en forma verbal, entre ellos no quedó estipulado en ningún tipo de acuerdo, nada por el estilo. Bien, lo acordaron y la residencia principal de esos niños resulta ser el domicilio de la madre, obviamente. Perfecto. Y en ese caso me habías comentado que iniciaron un cuidado personal. ¿Quién inició el cuidado personal? La madre, obviamente, inició el cuidado Sí, personal. sí, nosotras. Bien, bien. ¿Hace cuánto se inició? ¿Hace mucho? Y se inició los primeros días de agosto. Ah, hace, digamos, relativamente poco, un mes más o menos. Sí. Bien, seguramente lo que te habrán dicho es, habrán fijado algún tipo de audiencia, no sé, depende del juzgado en el que se haya radicado la causa, pero lo que harían, bueno, los juzgados comúnmente en esta situación, a través del artículo 835 solicitan una audiencia de tipo conciliatoria. El artículo Es 835 extraño, porque no fijaron audiencia. Me no pidieron, fijaron. Bien, me pidieron que elabore una propuesta bien, específica y que se la notifique mediante carta documento. bien. Nada, ¿Se puede saber el número del juzgado? ¿Se puede? por favor. Familia 7. Ah, familia 7. El juzgado que era de de la querida doctora María Silvia Villaverde, que sé que se ha jubilado hace poco tiempo. Tengo un gran cariño por la doctora María Silvia Villaverde, también docente de la UBA. Bueno, sí, por supuesto, en algunos Ah, no, casos lo que... perdón, ese es otro cuidado, pero no, el 8, es el 8. Ah, Es el el 8, el primero, doctor el Carlos 8. Dupont, si la memoria no me falla, ¿no? Dupont, creo que es. Sí, el 8, sí, sí, sí. Sí, Bien. Bueno, en ese caso, sí, ellos creo que comúnmente lo que hacen es justamente que se prepare una propuesta y notificársela a la otra parte. Pero ¿qué pasa? Estamos en una situación donde se requiere o se amerita un reintegro. A mi criterio lo que se tendría que hacer, siendo que la cuestión del cuidado personal puede demorar un tiempo, para poder establecer el cuidado personal, recuerden que se va a efectivizar a través de lo que es la etapa previa, y si no se puede hacer en la etapa previa, va a etapa de conocimiento, que eso implica presentación de demanda, traslado de demanda, contestación de demanda, apertura a prueba, y eso demora bastante tiempo. Quizás lo que deberías hacer en ese caso es solicitarlo a través de un expediente de reintegro de hijos. Para mí deberías hacerlo de esa forma como para ver la posibilidad de obtener una respuesta un poco más expeditiva, porque de la otra forma lo que se va a debatir el centro de vida, que eso va a demorar un tiempo, es muy importante, para mí creo que es extremadamente importante, pero hoy en día lo que nos surge es la cuestión de que se tenga que reintegrar, que se tenga que efectivizar ese reintegro. Así que quizás lo mejor que se puede llegar a hacer en esta situación es presentar el reintegro de hijos para que le den un tratamiento especial a la cuestión. Tengan en cuenta que se va a tratar de un expediente autónomo, se va a tratar de otro expediente en el cual se va a tratar esa temática puntual. Porque de la otra forma seguramente van a pedir que se corra traslado una propuesta, después puede que se pida una fecha de audiencia, después se va a tener que llegar a esa fecha de audiencia y posteriormente todo lo demás. No creo que una parte acceda tan fácilmente a una cuestión de un cuidado personal, digo en la práctica, ¿no? De que se pueda establecer fácilmente el centro de vida. Si la otra parte, justamente, hablando mal y pronto, está reteniendo a los niños, no creo que en una audiencia de conciliación diga, no, no, que vayan con la madre. Yo lo veo un poquito complicado, así que creería, por eso, yo creería que se tendría que hacer en forma autónoma. Esa es mi opinión. Yo lo haría al menos de esa forma si estuviera en el caso tuyo, hacerlo a través de un expediente autónomo que trate sobre la temática propiamente del reintegro de hijos, manifestando todo lo que sea necesario. ¿Sí? Bien. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Bien, aquí están comentando también, bueno, el juzgado sí, bueno, sí, sí, eso que están comentando es totalmente cierto, no lo voy a repetir por aquí, pero es cierto, hay muchos juzgados que lamentablemente están esperando a que termine esta situación de aislamiento, y yo digo, entonces, ¿y estos 6 meses para...? No quiero ser muy duro con las palabras que debería quizás usar en algunos casos, pero digo, estamos en una situación de pandemia que todo es complejo, el hecho de no poder viajar, el hecho de poder presentar algunas cosas, el hecho de, digo, tenemos que ir a una audiencia, tenemos que hacer una audiencia, busquemos la forma de hacerla. No nos quedemos en esa situación de, bueno, que pase em,
que pase la situación de aislamiento y después vemos si se fija una audiencia. No, yo soy muy crítico con eso, muy crítico. Hay juzgados, creo que al poco tiempo ya estaban estableciendo audiencias por Microsoft Teams y nos estaban dando una mano a todos, a la parte, a los niños dentro del proceso y a nosotros como letrados que necesitamos también una solución, porque estamos representando los intereses de una persona, ¿sí? El hecho de que a nosotros no nos digan, bueno, esperen que pase el ASPO y después vemos, la verdad que le cae mal a todo el mundo. A mí como abogado me cae pésimo me cae esa situación. Doctor, Sí, lo complejo de eso es que para el mayor conocimiento de la gente digan que los juzgados están trabajando, que la justicia está trabajando. Yo creo que es muchísimo más grave porque nos ponen a nosotros en una situación donde perdemos credibilidad, porque la realidad es que no podemos enfrentar lo que dice la prensa y algunos abogados que, bueno, deben tener amigos, cuña o lo que sea, o renombre, que se les facilitan las cosas, y logran divorcios express en 48 horas, etcétera, cosa que no pasa en todos los juzgados, y terminamos cayendo en esto de cada juzgado con su librito y con su forma. Entonces, no es equitativo la aplicación de la justicia, no es para todos por igual. Entonces, o queda claro que no funciona, o que se está manejando cada uno con su forma. Entonces así dejamos de estar todos expuestos, porque lamentablemente estamos expuestos. Hay juzgados, como dice usted, que laburan espectacularmente desde el primer día, y hay juzgados que la respuesta es, esperemos al ASPO. Yo en particular estoy gravemente afectada en mi trabajo, porque yo más que nada hago laboral, y imagínense que tengo clientes las 24 horas del día preguntándome qué novedades hay, doctora, cuando las comisiones médicas no tienen ni intenciones de ponerse en funcionamiento. Así como me pasa a mí en este ámbito, le pasa a usted, que es en particular especialista en este tema, y lo debe sufrir también. O sea, en cada lado uno tenemos que, lamentablemente, entre paréntesis digo yo, actuar distintas situaciones para explicarle, en esta posición puedo ayudarte y en esta no. Y es muy difícil trabajar así. Totalmente, excelente, Andrea, estoy de acuerdo, e incluso les digo, nobleza obliga, atrevo a decir que hoy la mayoría de los juzgados, la mayoría, me atrevo a decir, hablando en número frío, un 70% y un poquito más, hoy ya se han ayornado estas herramientas virtuales. A esto de decir, bueno, hacemos audiencias virtuales, las hacemos pericias, hacemos entrevistas. He tenido pruebas testimoniales hechas por Microsoft Teams, por juzgados que por ahí en su momento trabajaban, no voy a decir jamás, no voy a decir número en este caso, pero por ahí trabajaban muy lento, por ahí en la época en la que se hacía todo presencial, tardaban 2 meses para emitir un despacho, un proveído, y por ahí a través de este sistema virtual remoto se ha solucionado rapidísimo, ese mismo juzgado, no estamos hablando de juzgados distintos, lo cual habla muy bien de ese juzgado también, que se ha sabido acoplar a estas herramientas informáticas, que hoy son una realidad, que hoy si no estamos a través es como dice aquí una de las doctoras, depende de la voluntad, totalmente es así. Por eso yo no entiendo, y esta es una crítica, y ya la dije, cómo hay algunos juzgados que a esta altura del partido no se han ayornado a las herramientas virtuales. De eso depende el trabajo también, ¿no? De eso depende el trabajo que uno realice y la efectividad y la eficiencia que uno, justamente que uno tiene, no solamente para con su cliente, con los representados y demás. O sea, yo creo que eso va también, va más allá de estas cuestiones de decir, no tenemos herramientas, no tenemos herramientas informáticas. A ver, yo creo que a nosotros como abogados nos ha pasado, nosotros somos letrados y también tuvimos que adaptarnos a todo el sistema. Si no teníamos computadora, lamentablemente, igual calculo que esto es muy, muy raro que esto suceda a esta altura del partido, si uno ejerce, no tener una computadora o un token, yo creo que hoy en día no se puede ejercer directamente. Por ese motivo, si no teníamos internet, bueno, tuvimos que contratar un servicio de internet de alta velocidad, comprar esto, comprar lo otro, todos tuvimos erogaciones, todos estamos en la misma situación. Pero ¿qué pasa? Tengo que reconocer que hubo juzgados que se adaptaron rápidamente a esta cuestión. ¿Y qué pasa? Hoy en día, por suerte, gracias a Dios, es un porcentaje muy importante y muy elevado, al menos de Lomas de Zamora, que se han adaptado a estos sistemas. Y vuelvo a decir, y han ido un poquito más allá incluso, de tomar entrevistas, de tomar pruebas de tipo testimoniales
a testigos a través de sistemas como el Microsoft Teams, lo cual está buenísimo, chicos. Si no nos dicen, bueno, esperemos que termine el ASPO y ahí llamamos a los testigos, con lo que implica movilizarse y demás. El testigo de su casa, a través, acostado, sentado, lo que sea, hace una prueba o realiza, justamente da su testimonio, responde a un cuestionario que se realiza o a un pliego de preguntas que se realiza y se soluciona todo. Yo he tenido procesos en los cuales justamente se avanzó de esa manera y tuvimos hasta alimentos provisorios que se fijaron en expedientes de filiación, un alimento provisorio con prueba testimonial y anduvo rapidísimo. Y por ahí un juzgado que antes tardaba 3 meses en despachar y hoy lo pudimos hacer en 2 semanas, en 10 días, algo fantástico. Por eso digo, tiene su lado quizás no tan bueno y su lado también muy bueno. Y repito, no entiendo cómo hay algunos casos donde dicen, esperemos a que pase el ASPO para tomarte una audiencia, para, no sé, hacer tal y cual cosa. Y digo, pero estamos, reitero, en una situación que lejos de ser algo, una excepción, ya es una regla. El sistema informático es una regla, aquel que no sigue la aplicación se queda fuera del sistema. Tenemos que ser prácticos. Recuerden que si trabajamos en lo que es el ámbito del derecho de familia, tenemos que ser expeditivos en todo sentido. Creo que no hay problemas de familia que tengan tiempo para poder solucionarse. No, nosotros necesitamos también brindarle una herramienta o una solución expeditiva, y también necesitamos que el juzgado responda de la misma forma. Muchas veces, gracias a Dios, sucede de esa manera, pero hay casos en los que no sucede y nos vemos justamente en una situación que tenemos que esperar 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses para obtener una mínima respuesta. Y muchas veces por ahí no es la que estamos buscando encima. Algo muy similar sucede con el tema de las notificaciones. ¿Qué pasaba antes? Y bueno, no me quiero meter en el tema de notificaciones, pero antes se enviaban las notificaciones en formato papel, posteriormente se pasaron a enviar por el sistema de token, remitiéndolas a la oficina de mandamientos que correspondan, y a veces las oficinas de mandamientos que correspondan tardaban 3 meses en remitirlas por correo postal al juzgado. Y resulta ser que para una simple notificación esperábamos 3 meses, esa notificación volvía y dice que no encontraban a nadie en el domicilio. Fíjense, o sea, esperamos 3 meses en vano, básicamente. Algo que por ahí se podría haber resuelto en 1 semana, 10 días. Hoy en día, por ahí, vemos que se remiten las cédulas ya diligenciadas con mayor celeridad, mayor rapidez, y eso ayuda a todo el proceso en general. Así que bueno, incluso ahí comentan, bueno, miren, estoy hace 4 meses intentando un pase de un expediente digital a un juzgado, a otro para su radicación definitiva. Bueno, sí, sucede. Mariana, ¿qué nos querías comentar? Veo que levantaste la mano ahí. Sí. No, volviendo a lo que preguntaba la doctora Sandra, me parece, bueno, yo trabajo mucho con todo lo que tiene que ver con violencia y todo lo demás, que en principio, para mí personalmente, digo que lo primero que hay que hacer es hacer la denuncia y luego sí, y entiendo que hay que hacer un reintegro no de inmediato, porque el cuidado personal no solamente tarda mucho, sino que no es un proceso ordinario, no es un proceso sumarísimo, así que es necesario hacer un reintegro por la inmediatez y por lo que necesita el niño en ese momento, que es estar en su lugar, estar en su casa, en su centro de vida, tal cual. Exacto. Y por otro lado, me permito decirle a mis colegas que por ahí pusieron en algún momento menores. Por favor, no digan más. Sí, totalmente, totalmente. Es lo que me gusta aclarar, tanto a mis alumnos de grado como también a los colegas cuando conversamos. Sí. Normalmente, a ver, el término, la terminología menor, podemos decir niños, niñas, adolescentes o a lo sumo menores de edad, pero menores quizás tendremos que olvidarnos un poquito de esa palabra, en la medida de las posibilidades, así es como dice. Yo lo dije así muy... No, pero se entiende. Sin faltarle respeto a nadie, pero siempre lo hacemos con la mayor, como se diría, una crítica siempre constructiva, en ayuda de todos los colegas, siempre sucede eso. Bien, bueno, les decía, nos encontramos en una problemática compleja siempre cuando se tiene que efectivizar un reintegro, y muchas veces tenemos que llegar hasta a este reintegro con intervención de la fuerza pública, con intervención de la policía. En algunos casos está esta posibilidad de poder remitir un oficio con el resolutorio, donde
justamente se ordena el reintegro del niño, de la niña tal, con DNI tanto, y que se oficia a una comisaría que corresponda por la jurisdicción. Y a veces se autoriza personal femenino, no uniformado, para que pueda coadyuvar con el tema de efectivizar el reintegro. Uno dice, esperemos no llegar a esa situación, pero hay algunos casos extremos en los cuales se tiene que ir por esa vía, lamentablemente se tiene que ir por esa vía, ¿sí? Lo que siempre se busca, siempre digo, es un mal menor y obviamente ir siempre en todos los casos hacia el interés superior del niño. Y el interés superior del niño se entiende que va a ser que se respete ese centro de vida. Si estamos hablando de la temática de reintegro, que se respete su centro de vida, ¿sí? Así que bueno, creo que hechas todas las aclaraciones pertinentes y todavía seguimos siendo más de 100 colegas, así que aquí en línea, presentes, escuchando, así que yo en lo personal les agradezco infinitamente, espero que se haya Doctor, ¿le puedo comprendido hacer el una tema. pregunta? Sí, Verónica, por supuesto, obvio. Buenas tardes a todos. Quería consultarle, en el caso que amerite la intervención policial por la fuerza pública para hacer un reintegro, Bien. ¿cómo queda la situación de régimen de comunicación de ese padre Ah, incumplidor, digamos? ¿Se puede bien. pedir algún tipo de medida de suspensión Bueno, del régimen o, se o- puede o que solicitar, se haga en el Verónica. juzgado, como, Se como puede para que no vuelva a solicitar. reiterarse esta situación? Se puede solicitar y en algunos casos me atrevería a decirte que los propios jueces son los que creen o consideran que se debe reformular ese régimen de comunicación en base a ese episodio que ocurrió. Porque por el hecho de efectivizar un reintegro de esa forma suele ser un poquito duro, tanto para una parte como para la otra, y por ahí implica que ese régimen de comunicación que estaban llevando adelante se va a tener que reformular. Y en algunos casos, como bien dijo hace un ratito, pero una visita a través de bueno, justamente como se llaman las visitas asistidas, ¿no? Como para que pueda interceder una tercera persona, o una persona, un funcionario, o alguien que trabaje dentro del juzgado, como para el contralor, o lo que suceda en esas visitas. Tengan en cuenta que después va a quedar todo documentado, ¿sí? Así que es importante también proponer posibles soluciones para que no se corte el vínculo paterno-filial, o materno-filial, de acuerdo al caso, y principalmente que se respete ese centro de vida. ¿Sí? Las visitas, por supuesto, la comunicación siempre tiene que ser fluida, porque el hecho de que esa comunicación se corte, al fin y al cabo va a terminar perjudicando a los niños. Nosotros tenemos que bregar en ese sentido por los intereses siempre de los niños, no de los adultos, sino de los niños. Tenemos que bregar por los intereses de ellos y nadie más. Mirar, ese es Doctor, nuestro norte. Sí, ¿quién? A ver. Solange, disculpe que Solange. lo moleste, pero no me queda claro una situación. A ver. Por la falta de experiencia y porque no sé cómo se procede. La Bien. persona que necesita la restitución y que uno le sugiere que vaya a la comisaría y haga la exposición, como lo explicó usted, Sí. ¿hay alguna medida que se tome en ese momento? ¿O No, la no, intervención de la comúnmente, comisaría es remitir la denuncia a un juzgado para que la medida la tome el juzgado? Eso no me quedó exacto, claro. sí, sí, es tal como lo has dicho vos, Solange. ¿Por qué? Porque en ese caso la comisaría no es juez en este caso, no nos va a ordenar la propia comisaría poder efectivizar el reintegro. Sí va a poder tomar justamente la denuncia correspondiente y que esa denuncia pueda ser remitida al juzgado que corresponda. Que en algunos casos las remiten ellos mismos y en algunos casos nosotros nos podemos encargar de presentar esas denuncias en un expediente de reintegro o en un expediente de cuidado personal también, como para que no solamente quede documentado, sino poder peticionar a través de eso. La comisaría no va a emitir ningún tipo de orden inmediata, solamente va a poder tomar nota de los acontecimientos, del hecho, que es algo no menor, por supuesto, el trabajo que ellos realizan, y ese va a ser uno de los puntos de apoyo en los cuales nosotros vamos a fundar nuestro pedido de reintegro de hijos. Recuerden, la comisaría no va a proceder inmediatamente. Los que van a ordenar en todo caso van a ser los tribunales o los juzgados o los jueces. Tribunales no, porque estamos en provincia, hablamos de juzgados unipersonales, ya no hablamos de tribunales colegiados desde el 2013, si la memoria no me falla. De 2013 no hay más tribunales colegiados, sino que son juzgados unipersonales con la posibilidad de la siguiente instancia, de poder apelar en la Cámara. ¿Sí? Así que la intervención sería de esa forma. Creo que ya hechas todas Doctor, las... Sí, en Verónica. el Sí, sí. en el caso de entre que digamos, se hace el reintegro y se reformula esta cuestión, Sí. ¿cómo se maneja la situación, digamos, frente al incumplidor?
incluso Sí. cuando se reformula con posterioridad para, digamos, ¿hay algún tipo de medida adicional que se pueda solicitar a los efectos de que, bueno, justamente evitar el riesgo de que se vuelva a generar esta situación que no sea reintegrado el menor a su centro? Bien, a nosotros nos indica la lógica de que si hay un convenio, un acuerdo en el cual ya hay visitas establecidas o visitas acordadas entre las partes, no obstante a que se pueda efectivizar el reintegro, uno dice lo lógico, lo entendible sería de que eso en cierta forma se pueda retomar. Pero ¿qué pasa? Corremos con ese riesgo de que el progenitor proceda de la misma forma, con lo que implica tener que volver a realizar un reintegro. Porque imagínense, el padre, o sea, se efectiviza el reintegro, uno de los progenitores va de nuevo a buscar al nene y no lo vuelve a reintegrar, estamos en un problema y tenemos que volver a efectivizar ese reintegro, dolores de cabeza, así que vamos a tener que pedir una intervención urgente del juzgado a los fines de poder, como les digo, reformular inmediatamente, y si estamos hablando de una situación muy compleja, muy urgente, y bueno, yo lo que haría personalmente es pedir que se suspendan las visitas, yo pediría eso, pedir la suspensión en forma cautelar momentánea de lo que son el régimen de comunicación. Después el juzgado, obviamente, que puede estar de acuerdo o no en esa situación. Pero ¿qué pasa? Yo, en interés de mi patrocinado, en interés de ese niño, yo podría pedir la suspensión de ese régimen de comunicación hasta tanto se pueda solucionar la problemática de fondo y que se puedan reformular las propuestas, que es una posibilidad, estimo yo, viable, es a mi criterio viable, pero el juzgado puede decir no, nosotros consideramos de que es necesario de que se pueda seguir cumpliendo con las visitas y hasta puede intervenir una tercera persona, y vuelvo a decir, se puede llegar a reformular toda la cuestión del régimen comunicacional y bueno, tendrán que ser en otros días, tendrán que ser en otros horarios, con intervención de otra persona, en el juzgado y otras posibilidades que también se pueden llegar a hacer con intervención del mismo juzgado de familia, ¿sí? Eso es lo que se podría hacer. ¿Estamos? Bien, bueno, hechas las aclaraciones, no sé si queda algún tema o alguna duda más, allí estoy leyendo el tema del chat, allí los agradecimientos de ustedes, por supuesto que muchísimas gracias a ustedes. Bueno, aprovecho para saludarlos, les agradezco, bueno, muchas gracias también, Marina, muchísimas gracias a todos ustedes por estar allí presentes, les agradezco enormemente, espero que haya sido de utilidad este taller o este curso que hemos realizado en forma remota, también poder conversar entre nosotros de acuerdo a situaciones puntuales y particulares que se dan en la vida cotidiana o en el ejercicio abogadil, así que es lindo poder conversar con ustedes. Yo en lo personal estoy muy agradecido a las autoridades del colegio que me han permitido poder estar aquí y agradecidos de todos y cada uno de ustedes por estar. Además está decir que en todos los siguientes talleres o siguientes capacitaciones estarán más que invitados a poder realizarlo. ¿Sí? Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Sergio, por este excelente taller. Gracias a todos por estar y los esperamos para futuras actividades. Hasta pronto. Muchísimas gracias a todos, que sigan muy bien y el mayor deseo de éxitos en el ejercicio profesional de cada uno de ustedes. Chau, los mejores deseos, chicos, cuídense. Gracias.